Pensaron que ella era solo otra chica negra a la que podían quebrar, una adolescente que volvería a ponerse en su sitio después de una pequeña lección. Se equivocaron. Cuando el oficial Todd Wallace le echó agua sobre la cabeza a Maya Carter delante de sus compañeros de clase, no solo estaba humillando a una estudiante que había avergonzado a su sobrino, estaba despertando una guerra, porque el padre de Maya, el coronel Daniel Carter, no había pasado 2 décadas en la Delta Force para ver a su hija aterrorizada en su propio pueblo. Lo que sigue no es solo justicia, es el desmantelamiento quirúrgico de la corrupción por parte de un hombre que se especializa en hacer desaparecer a sus enemigos. Vinieron por la chica negra equivocada y nunca vieron la sombra que había detrás de ella. Antes de volver a la historia, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando de estas historias, asegúrate de estar suscrito, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no te querrás perder. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del dormitorio de Maya Carter mientras su alarma sonaba estridentemente. Ella estiró el brazo, la silenció con un toque mecánico y luego se incorporó. Su habitación estaba ordenada, pero con señales de vida. Las paredes adornadas con fotos familiares, premios académicos y algunos recuerdos militares de la carrera de su padre. Maya se estiró y tomó su teléfono, viendo una notificación que la hizo sonreír. Un mensaje de voz de su papá. Pulsó reproducir y la voz profunda y tranquilizadora del coronel Daniel Carter llenó la habitación. Buenos días, rayito de sol. Zona horaria distinta. No puedo dormir, así que pensé en llamarte. Hoy tienes el debate, ¿verdad? Recuerda lo que te enseñé. Mantén la calma, habla con claridad y nunca dejes que te vean sudar. Siento no poder estar ahí, pero esta misión, bueno, ya sabes cómo es. Hazme sentir orgulloso, campeona. Te quiero. Maya sonrió, con un leve matiz de tristeza en los ojos. Los despliegues de su padre no eran nada nuevo, pero este era diferente. Sin ubicación compartida, sin un calendario definido. Solo las palabras clasificado e importante. Había aprendido hacía mucho tiempo a no hacer preguntas. Yo también te quiero, papá, susurró al cuarto vacío antes de empezar a prepararse para la escuela. Maya siguió su rutina matutina con precisión militar, un rasgo heredado sin saberlo de su padre. Ducha, vestirse, desayuno. Eligió su ropa con cuidado, una blusa azul sencilla y unos vaqueros, lo bastante profesional para el debate sin parecer forzada. En la cocina, su madre, Lisa, ya estaba despierta, café en mano, revisando expedientes de pacientes. Como enfermera del hospital local, el horario de Lisa era casi tan exigente como el de su esposo. ¿Día importante?, preguntó Lisa, levantando la vista. Maya asintió mientras se servía un vaso de jugo de naranja. Papá mandó un mensaje. Está bien. La expresión de Lisa se suavizó. Qué bueno. Estará en casa antes de que te des cuenta. Miró su reloj. Tengo un turno temprano. ¿Necesitas que te lleve a la escuela? No, gracias. Me vendrá bien caminar para despejar la cabeza antes del debate. El camino hasta la secundaria Jefferson fue tranquilo. El aire de finales de septiembre era fresco, pero no frío. Maya aprovechó para repasar mentalmente sus argumentos. El tema era los derechos civiles modernos, algo que le apasionaba, después de haber vivido su propia cuota de prejuicios en su pueblo suburbano, mayoritariamente blanco. Al acercarse al edificio de la escuela, la calma de la mañana se evaporó. Cerca de la entrada estaba Ethan Wallace, alto, rubio y con una sonrisa burlona permanente. Estaba rodeado de su séquito habitual, todos riéndose demasiado fuerte de algo que él había dicho. Maya intentó pasar sin llamar la atención, pero la voz de Ethan se oía con claridad. Te digo que mi tío básicamente maneja este pueblo. Mi papá dice que tiene más influencia que el alcalde. Se rió pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado. La semana pasada detuvo a un tipo del lado este y, cuando el tipo intentó quejarse, el tío Todd solo se rió y le puso otra multa. Sus amigos rieron con complicidad, y Maya sintió cómo se le tensaba la mandíbula. La reputación de Todd Wallace era bien conocida, un policía que jugaba con sus propias reglas y parecía intocable. Maya pasó junto al grupo sin hacer comentario alguno. Tenía cosas más importantes en las que concentrarse que en las fanfarronadas de Ethan. La mañana pasó rápido y, por la tarde,
Maya se encontró en el aula de debate. La señora Peterson, su profesora, estaba preparando todo mientras los estudiantes iban entrando. Maya tomó su posición asignada, colocando sus notas de forma metódica frente a ella. Ethan entró con paso despreocupado, luciendo una sonrisa confiada hacia sus seguidores. El tema del debate de hoy es el estado actual de la reforma policial en Estados Unidos, anunció la señora Peterson. El equipo 1 argumentará a favor de una mayor supervisión. El equipo 2 en contra. El equipo de Maya comenzará. Maya se puso de pie. Su nerviosismo desapareció al iniciar su alegato de apertura. Citó estadísticas, hizo referencia a casos recientes y presentó un argumento convincente a favor de la rendición de cuentas. Cuando terminó, hubo un momento de silencio impresionado antes de un aplauso cortés. La réplica de Ethan empezó con fuerza, pero pronto se desvió del tema. La policía es la delgada línea azul que nos protege del caos, dijo, alzando la voz. Tal vez si ciertas comunidades mostraran más respeto por la autoridad, no habría problemas desde el principio. Un murmullo recorrió el aula. La señora Peterson frunció el ceño, pero le permitió continuar. Cuando volvió el turno de Maya, habló con calma. El problema no es el respeto. Se trata de sistemas de poder y de a quién protegen. Cuando tu tío presume de poner multas de más a los residentes del lado oeste, eso no es aplicación de la ley, es acoso. La sala quedó en silencio. El rostro de Ethan se puso de un rojo intenso. Mi equipo ha demostrado que la reforma beneficia a todos, incluidos los buenos policías que quieren servir con honor, continuó Maya, negándose a dar marcha atrás. Tu argumento no solo es defectuoso, Ethan, es peligroso. Para cuando terminó el debate, el ganador estaba claro. La señora Peterson otorgó la victoria al equipo de Maya, elogiando su investigación y su compostura. Mientras los estudiantes salían, Maya podía sentir la mirada de Ethan ardiéndole en la espalda. Estaba en su casillero cuando él se acercó, notablemente sin sus amigos. No tenías derecho a meter a mi tío en esto, siseó, inclinándose lo suficiente como para que solo ella lo oyera. Me hiciste quedar como un idiota. Maya cerró su casillero con calma. Eso lo hiciste tú solo. Al darse la vuelta para irse, Ethan le agarró la muñeca. No te alejes de mí. El instinto puro tomó el control en un solo movimiento fluido, una maniobra de defensa personal que su padre le había inculcado desde la infancia. Maya giró, usando el impulso de Ethan en su contra. Antes de que cualquiera de los dos se diera cuenta de lo que estaba pasando, Ethan estaba boca arriba, mirando el techo del pasillo, sin aliento. Se había reunido un pequeño grupo, con los ojos muy abiertos y susurrando. Maya se quedó paralizada, de pronto consciente de lo que había hecho. «Estás loca», balbuceó Ethan, incorporándose torpemente mientras un profesor se acercaba a investigar el alboroto. Antes de que nadie pudiera preguntarle nada, Maya se alejó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca había usado esos movimientos con nadie. Su padre había sido claro, solo defensa personal, nunca agresión. Pero el agarre de Ethan, su rabia, algo había activado su entrenamiento. Ethan la vio marcharse, la humillación transformándose en un odio frío en sus ojos. Esa tarde, Ethan irrumpió en su casa, dando un portazo. Su tío Todd estaba en la sala, aún con el uniforme policial, las botas sobre la mesa de centro mientras veía la televisión. «¿Qué te tiene tan alterado?», preguntó Todd, sin apartar apenas la vista de la pantalla. «Esa chica Carter», escupió Ethan, «me humilló en el debate y luego me atacó en el pasillo. Me tiró al suelo delante de todos». Esto llamó la atención de Todd. Se incorporó, con el gesto ensombreciéndose. «¿Carter? ¿La hija de Daniel Carter?» «Sí. ¿Ese militar? Su hija Maya. Cree que lo sabe todo sobre el trabajo policial. Te mencionó por tu nombre». Todd dejó la cerveza y una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. «Ah, sí». Sacó el teléfono y envió un mensaje rápido. «Jake, ven para acá. Hay una pequeña situación que necesita atención». En menos de 20 minutos, el agente Jake Miller estaba allí, recostado en el sofá junto a Todd mientras Ethan contaba su versión de los hechos. Ahora con una Maya mucho más agresiva y un ataque completamente sin provocación.
Esa chica necesita aprender un poco de respeto, dijo Jake, asintiendo. Los ojos de Todd se entrecerraron. Daniel Carter está desplegado otra vez, retenido en la base. La esposa trabaja turnos largos en el hospital. Se volvió hacia Ethan. ¿Por dónde suele volver caminando a casa? Por Oakwood. Todd y Jake intercambiaron miradas. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Es hora de meterle un poco de miedo a esta, dijo Todd, poniéndose de pie y ajustándose el cinturón. Enséñale cómo funcionan las cosas en nuestro pueblo. Maya caminó sola a casa esa tarde, sin saber nada de la conversación que había tenido lugar. Las hojas otoñales crujían bajo sus pies mientras repasaba los acontecimientos del día. El debate había salido bien, pero el incidente con Ethan la inquietaba. ¿Habría consecuencias? ¿Debería decírselo a su madre? Sumida en sus pensamientos, apenas notó que un coche patrulla reducía la velocidad a su lado hasta que una voz la llamó. Maya Carter. Se detuvo y se giró para ver a dos agentes observándola desde el vehículo. El conductor era mayor, con ojos fríos y una sonrisa fina que reconoció de inmediato. Todd Wallace. El más joven debía de ser su compañero. Sí, respondió con cautela. Tenemos que hablar sobre lo que pasó hoy en la escuela, dijo Todd con un tono falsamente amable mientras ambos agentes bajaban del coche. Me estaba defendiendo, dijo Maya con firmeza, aunque el corazón le latía con fuerza. Ethan me agarró primero. Jake soltó una risa burlona. Eso no es lo que nos dijeron. Parece que agrediste al chico sin motivo alguno. Eso no es verdad, protestó Maya. Hubo testigos. Los testigos pueden confundirse, dijo Todd, dando un paso más cerca. Lo que tenemos aquí es un caso de una estudiante con un arrebato violento. Ethan es mi sobrino, sí, pero soy un profesional. Solo quiero asegurarme de que todos sean tratados de forma justa. La manera en que enfatizó justa hizo que a Maya se le erizara la piel. Creo que deberías disculparte con Ethan, continuó Todd. Evitar que esto se convierta en algo más grande. Maya enderezó los hombros. No voy a disculparme por defenderme. Algo frío brilló en los ojos de Todd. En un movimiento rápido, agarró a Maya del brazo y la empujó contra el coche patrulla, con la mejilla presionada contra el metal frío. Escucha bien, susurró con la boca cerca de su oído. Este pueblo tiene reglas, mis reglas. Tu papá no está aquí para protegerte. Maya permaneció en silencio, con el corazón golpeándole el pecho, mientras Jake reía suavemente. Te estaremos vigilando, continuó Todd, soltándola con un pequeño empujón. Por tu propia seguridad, claro. Cuando se alejaron en el coche, Maya se quedó allí temblando, con la rabia y el miedo recorriéndole el cuerpo. Desde una casa cercana, un anciano observaba a través de su ventana, con el teléfono grabando todo el encuentro. El señor Wilson ya había visto antes el comportamiento de Todd. Esta vez tenía pruebas. El día siguiente amaneció con una sensación de temor flotando sobre Maya. No le había contado nada a su madre sobre el encuentro con Todd y Jake, sin querer preocuparla mientras su padre estaba afuera. Pero al acercarse a Jefferson High, esa decisión empezó a parecerle cada vez más equivocada. Vio el coche patrulla de inmediato, estacionado justo frente a la entrada de la escuela. Todd estaba apoyado en él, con los brazos cruzados, y clavó los ojos en ella en cuanto apareció. Maya siguió caminando, decidida a no mostrar miedo, aunque el corazón le martillaba el pecho. Casi había llegado a las escaleras de la escuela cuando Todd se separó del coche y le cortó el paso, con una botella de agua en la mano. «Buenos días, Maya», dijo lo bastante alto para que los estudiantes cercanos lo oyeran. Su voz era amable, pero sus ojos eran fríos como la piedra. «Pensé que podrías tener sed después de la caminata». Antes de que ella pudiera responder, desenroscó la tapa y, lenta y deliberadamente, vertió el agua sobre su rostro y por el frente de su camisa. El líquido frío la sacudió por completo, recorriéndole el cuello y empapándole la ropa, mientras los estudiantes cercanos jadeaban. «Ups», dijo Todd sin emoción. «¡Qué torpe soy!». Maya se quedó paralizada, con el agua goteándole de la barbilla y la ropa pegada a la piel. Sentía cómo sus manos se cerraban en puños a los costados, pero las mantuvo allí, sabiendo que cualquier reacción era exactamente lo que él quería. «¿Qué pasa?», se burló Todd, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo.
¿Ya estás llorando? Y aún no hemos empezado. Por el rabillo del ojo, Maya pudo ver a Jake riendo dentro del coche patrulla. Más atrás, parcialmente oculto por un árbol, estaba Ethan, observando con una sonrisa arrogante. «Eres una vergüenza para ese uniforme», dijo Maya en voz baja, sosteniéndole la mirada. Sin inmutarse, la sonrisa de Todd desapareció. Se inclinó hacia ella, con el aliento caliente contra su rostro mojado. «Esto es solo el comienzo. Los de tu tipo necesitan aprender respeto». Luego se dio la vuelta y regresó a su coche, dejando a Maya allí, empapada y humillada. Cuando sonó la campana de la mañana en el baño, la mejor amiga de Maya, Zoe, la ayudó a secarse con toallas de papel. «Tienes que denunciarlo», insistió Zoe con la voz temblorosa. «Lo que hizo fue una agresión». «¿Denunciarlo ante quién?», respondió Maya, exprimiendo el agua de su camiseta. «Él es policía. Además, solo empeoraría las cosas». Zoe le agarró el brazo. «Mi primo en Baltimore una vez se enfrentó a un policía. Terminó con las costillas rotas y con cargos que tardaron años en combatir. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo. Estos tipos pueden destruirte la vida. Maya, por favor, quédate callada hasta que vuelva tu papá». Maya no dijo nada, pero su silencio no significaba acuerdo. La familia Carter no se doblegaba ante los abusadores. Esa era una de las convicciones más firmes de su padre. Esa noche, Maya finalmente le contó a su madre lo que había pasado. El rostro de Lisa Carter se fue ensombreciendo con cada detalle, desde el incidente en el pasillo con Ethan hasta el accidente de la botella de agua de Todd. «Vamos a la comisaría ahora mismo», dijo Lisa, agarrando las llaves. «Mamá». «No», suplicó Maya. «Todd tiene amigos allí. No servirá de nada. Esperemos a papá». Lisa dudó, dividida entre la furia materna y el sentido práctico. «3 semanas», dijo por fin. «Tu padre vuelve en 3 semanas. Si pasa algo más, cualquier cosa, vamos directamente a la policía estatal. Prométemelo». Maya asintió, aliviada pero inquieta. 3 semanas parecían una eternidad. Esa noche, notó que un coche patrulla pasaba lentamente frente a su casa, con las luces apagadas. Solo una silueta oscura en la noche. Una vez, 2 veces, 3 veces. Un mensaje. Clarísimo. «Te estamos vigilando». A la mañana siguiente, Maya fue directamente al despacho del director Winter antes de que empezaran las clases. «El agente Wallace me tiró agua encima delante de la escuela», dijo sin rodeos. «Quiero presentar una denuncia formal». El director Winters, un hombre delgado con unos ojos perpetuamente preocupados, miró por la ventana como si esperara ver a Todd allí de pie. «Es una acusación muy seria, Maya», dijo barajando papeles sobre el escritorio. «El agente Wallace ha sido el oficial asignado a la escuela durante años. Tal vez hubo un malentendido». «No fue un malentendido», insistió Maya. «Lo hizo para intimidarme, porque me enfrenté a su sobrino». Winters suspiró, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Mira, Maya, eres una de nuestras mejores estudiantes. No quiero verte metida en algo complicado. El departamento de policía y esta escuela tienen una relación muy importante». «¿Entonces no va a hacer nada?», preguntó Maya con frialdad. «Hablaré con el agente Wallace sobre el comportamiento adecuado en el recinto escolar», respondió Winters con debilidad. «Pero estas cosas es mejor manejarlas con delicadeza». Maya salió de su despacho sabiendo perfectamente qué significaba con delicadeza. No hacer nada. Los pasillos estaban casi vacíos mientras se dirigía a su casillero. La mayoría de los estudiantes ya estaban en sus clases de la primera hora. El olor metálico la golpeó incluso antes de girar el dial. Pintura en aerosol, fresca y penetrante en el aire. Abrió el casillero y encontró sus libros empapados de pintura negra, las paredes interiores cubiertas de insultos horribles. Alguien se había tomado su tiempo para asegurarse de que el daño fuera completo. «Impresionante, ¿no?». Maya se giró y vio a Ethan apoyado contra los casilleros, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha en el rostro. «¿Tú hiciste esto?», exigió. «Yo he estado en la biblioteca toda la mañana. Pregunta a quien quieras». Su sonrisa se ensanchó. «Aunque sí oí que alguien pudo haber dejado su casillero sin cerrar. Muy descuidada, Maya». Maya cerró de golpe el casillero vandalizado. «No me vas a quebrar, Ethan». «Tal vez no», concedió él encogiéndose de hombros.
Pero a mi tío Todd no le preocupa quebrarte. Apenas está empezando. A lo largo del día, Maya notó los susurros, las miradas de reojo de estudiantes e incluso de profesores. Para la hora del almuerzo, ya sabía por qué. Circulaban rumores de que tenía antecedentes violentos, que la habían expulsado de su escuela anterior, que la carrera militar de su padre estaba en peligro por culpa de su comportamiento. Zoe se lo confirmó durante el almuerzo, hablando en voz baja. Dicen que el agente Wallace tiene tu expediente juvenil, que golpeaste a una chica en tu antigua escuela. Nunca he tenido expediente, dijo Maya incrédula. Hemos vivido aquí toda mi vida. Me conoces desde el jardín de infantes. Lo sé, respondió Zoe, impotente. Pero la gente se lo está creyendo. El agente Wallace es respetado, o temido más bien. Después de la escuela, Maya evitó su ruta habitual a casa y atravesó el parque. Ya estaba casi al otro lado cuando una patrulla policial se detuvo en la calle paralela, bloqueándole el paso. En la salida del parque, Todd y Jake bajaron del coche. Todd lanzaba un objeto pequeño de una mano a la otra. ¿Yendo a casa por el camino largo?, gritó Todd. Listo, yo también me evitaría. Maya se detuvo, manteniendo distancia. ¿Qué quieren? Solo revisando a una adolescente problemática, respondió Todd, con la voz resonando en el parque vacío. Recibimos un reporte sobre una chica que coincide con tu descripción, causando problemas. Hay que dar seguimiento a todas las pistas. No hubo ningún reporte, dijo Maya con firmeza. Todd se encogió de hombros. Según los registros, sí lo hubo. Mi registro, añadió con intención. Arrojó el objeto que tenía en la mano y cayó a los pies de Maya. Su credencial escolar. Ella la miró, atónita. La encontré en el depósito de evidencias, dijo Todd con despreocupación, junto con una bolsa de algo que te haría expulsar. Curioso cómo aparecen estas cosas. Están sembrando pruebas, dijo Maya, con la revelación golpeándola como un puñetazo. Eso es un delito. Jake se rió. ¿Y quién va a detenernos? ¿Tu papá? Está al otro lado del mundo. Para cuando regrese, podrías estar enfrentando cargos. Expulsada, reputación arruinada. Todd hizo un gesto para que Maya recogiera su credencial. Cuando ella se agachó para hacerlo, continuó en voz más baja. Ethan quiere verte destrozada. ¿Yo? Yo solo disfruto el juego. Su sonrisa se volvió cruel. Estamos planeando algo especial, algo que dejará a ti y a tu familia suplicando misericordia. Cuando se marcharon, Maya quedó clavada en el sitio, con sus palabras resonando en su mente. Esto ya no era solo acoso, era una amenaza contra toda su familia. Esa noche Maya se sentó en su cama, mirando el teléfono. La tentación de llamar a su padre era abrumadora, pero el protocolo militar era claro. Llamadas de emergencia solo durante misiones clasificadas, y aún así quizá no llegaran de inmediato. Un mensaje de Zoe iluminó la pantalla. ¿Estás bien? Escuché que te acorralaron en el parque. Las noticias viajaban rápido en Jefferson. Maya respondió con un rápido, «Estoy bien», antes de dejar el teléfono a un lado. No estaba bien, pero admitirlo no ayudaría. Afuera, la misma patrulla policial volvió a pasar frente a la casa. Un recordatorio silencioso de que Todd Wallace estaba observando, esperando, planeando su siguiente movimiento. Maya cerró las cortinas, pero la sensación de ser casada permaneció en la oscuridad de su habitación. Tomó una decisión. No esperaría el regreso de su padre para contraatacar. Empezaría ahora, documentándolo todo, reuniendo pruebas. Si Todd Wallace quería una guerra, descubriría que la familia Carter estaba más que preparada para dársela. Lo que no sabía, y pronto quedaría aterradoramente claro, era que no había elegido a la hija de cualquier militar. El coronel Daniel Carter era uno de los comandantes de la Fuerza Delta más temidos de la guerra moderna, un hombre especializado en hacer desaparecer enemigos sin dejar rastro, y estaba regresando a casa. Maya estaba sentada a la mesa de la cocina, empujando distraídamente los huevos revueltos por el plato. Las últimas 3 semanas habían sido una pesadilla implacable. Los rumores en la escuela se habían intensificado. Su casillero había sido vandalizado 2 veces más, y la patrulla de Todd se había convertido en una presencia fija frente a su casa por las noches. Había empezado a documentarlo todo en un cuaderno, recopilando cuanta evidencia podía,
pero la presión constante la estaba desgastando. Su madre entró en la cocina, ya vestida con sus pijamas médicas para el turno de la mañana. «Te levantaste temprano», comentó Lisa, sirviéndose café. Sus ojos se detuvieron en Maya, notando las ojeras que se habían vuelto permanentes bajo los ojos de su hija. «No podía dormir», respondió Maya simplemente. Lisa suspiró, dejando la taza. «He estado pensando que quizá no deberíamos esperar a tu padre. Podría pedir el día libre y podríamos ir a la jefatura de la policía estatal». Antes de que Maya pudiera responder, la puerta principal se abrió. Ambas mujeres se quedaron inmóviles y luego se relajaron al oír el sonido familiar de unas botas pesadas en el pasillo. El coronel Daniel Carter estaba de pie en el umbral de la cocina, su figura alta llenando el espacio. Su corte militar estaba un poco crecido y una sombra de barba le cubría la mandíbula. Aunque sonrió al ver a su familia, sus ojos, agudos y observadores, captaron de inmediato la atención en la habitación. «Sorpresa», dijo, dejando caer su bolsa de viaje. Lisa cruzó la sala en segundos y lo rodeó con los brazos. Maya la siguió, enterrando el rostro en el pecho de su padre e inhalando el aroma familiar de su colonia, mezclado con el olor estéril del aeropuerto. «Llegas temprano», dijo Lisa con la voz apagada contra su hombro. «La misión terminó antes de lo previsto», respondió Daniel, manteniendo un brazo alrededor de cada una. «Pensé en darles una sorpresa». Se apartó ligeramente y miró hacia abajo a Maya. Su expresión cambió al notar algo. El moretón descolorido en su muñeca, casi curado pero aún visible. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasó?», preguntó bajando la voz a ese tono tranquilo que Maya reconocía como mucho más peligroso que cualquier grito. Maya miró a su madre, que asintió de manera alentadora. «Sentémonos, papá», dijo Maya. «Hay mucho que contarte». Durante 20 minutos, Daniel Carter escuchó sin interrumpir mientras Maya relataba todo. El debate con Ethan, el enfrentamiento en el pasillo, el acoso cada vez mayor de Todd, el vandalismo, las amenazas. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos se volvieron más fríos con cada detalle. Cuando ella terminó, hizo una sola pregunta. «¿Quién fue?» «El oficial Todd Wallace», respondió Maya. «Y su compañero, Jake Miller». Daniel asintió una vez, procesando la información con precisión militar. «Lisa, deberías ir al trabajo. No quiero que llegues tarde», dijo con un tono suave pero firme. «Maya, hoy te quedas en casa, no vas a la escuela. Pero tengo un examen». «Te quedas en casa», repitió, sin dejar espacio para la discusión. Después de que Lisa se fue a su turno, Daniel pasó la mañana haciendo llamadas desde su despacho en casa. Con la puerta cerrada, Maya alcanzaba a oír fragmentos, nombres, fechas, referencias a expedientes que no deberían existir al mediodía. Salió vestido de civil, pero con la misma porte militar de siempre. «Voy a salir un rato», le dijo a Maya. «Cierra con llave. No abras a nadie». «¿A dónde vas?», preguntó ella. «A tener una conversación», respondió simplemente. El departamento de policía de Jefferson estaba en un edificio bajo de ladrillo, en el centro del pueblo. Daniel estacionó su camioneta en el área de visitantes y entró con pasos medidos, observando la distribución, las salidas, las cámaras de seguridad. Viejos hábitos. En la recepción, un joven oficial levantó la vista. «¿Puedo ayudarlo, señor?» «Vengo a ver al oficial Todd Wallace». «¿Su nombre?» «Coronel Daniel Carter». Las cejas del oficial se alzaron ligeramente, ya fuera por el nombre o por el rango. «Déjeme ver si está disponible». 5 minutos después, Todd Wallace apareció desde un pasillo del fondo, con el uniforme impecable y una expresión neutra. Era más bajo de lo que Daniel había imaginado, más fornido, con ojos pequeños en un rostro que parecía permanentemente dispuesto en una mueca burlona. «Coronel Carter», dijo Todd, extendiendo una mano que Daniel deliberadamente no estrechó. «¿Qué lo trae hoy a nuestro departamento?» «Creo que usted lo sabe», respondió Daniel con calma. «¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado?» Todd lo condujo a una pequeña sala de entrevistas y le indicó que se sentara. En cambio, Daniel permaneció de pie, observándolo mientras Todd cerraba la puerta. «Mi hija me dice que usted la ha estado acosando», dijo Daniel sin rodeos. La sonrisa burlona de Todd se ensanchó.
Los chicos de hoy en día, siempre exagerando. Tuvimos un incidente menor con su hija, que mostró un comportamiento agresivo en la escuela. Yo solo hacía mi trabajo. Mantener la paz echándole agua a una adolescente, acechando su casa, difundiendo mentiras sobre su expediente. La voz de Daniel seguía siendo calmada, pero sus ojos se habían endurecido como granito. Eso no es mantener la paz, Wallace. Es abuso de poder. Todd se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Mire, coronel, aprecio su servicio y todo eso, pero usted ha estado fuera. Maya ha sido problemática, irrespetuosa con la autoridad. La chica necesita aprender cuál es su lugar. Daniel dio un paso al frente, con un movimiento tan suave y controlado que Todd no percibió el peligro hasta que Daniel estuvo justo delante de él, lo bastante cerca como para obligarlo a levantar la cabeza para sostenerle la mirada. Escuche con atención, dijo Daniel, bajando la voz hasta un susurro. No sabes cómo se ve una guerra, Wallace, pero lo vas a descubrir. Todd tragó saliva. Su arrogancia vaciló por un instante antes de recomponerse. ¿Eso es una amenaza, coronel? Es una promesa, respondió Daniel. Mantente alejado de mi familia. Cuando Daniel se dio la vuelta para irse, Todd le gritó, ¿y cuál es exactamente tu plan? Aquí nosotros somos la ley. ¿Vas a llamar al ejército, a tus elegantes amigos de Delta Force? Daniel no se molestó en girarse al abrir la puerta. No necesito al ejército para esto. De vuelta en la sala de descanso de la comisaría, Todd relató el encuentro a Jake y a otros dos agentes, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera. El militarcito cree que es muy duro, se rió abriendo una lata de refresco, como si fuera a asustarme por algún soldado que sigue el reglamento al pie de la letra. Jake no parecía tan seguro. Delta Force, tío, esos tipos no son ejército regular. ¿Y qué? Se burló Todd. ¿Qué va a hacer llamar al ejército? Nosotros tenemos placas, armas y todo el sistema de nuestro lado. Él no tiene nada. Aplastó la lata vacía con el puño. De hecho, creo que ya es hora de subir la apuesta. Vamos a mostrarle a los Carter quién manda realmente en este pueblo. Esa noche Daniel estaba sentado a la mesa de la cocina con Maya y Lisa, con mapas del vecindario extendidos frente a ellos. Había pasado la tarde haciendo más llamadas, reuniendo información e instalando cámaras de vigilancia alrededor de la propiedad. Pequeños dispositivos de grado militar capaces de capturar imágenes nítidas, incluso en la oscuridad. Lo importante es la documentación, explicó Daniel, mostrándoles cómo acceder a las transmisiones de las cámaras desde sus teléfonos. Cada interacción, cada avistamiento, cada amenaza, todo queda grabado. ¿Crees que se echarán atrás ahora que estás en casa? Preguntó Lisa. Daniel negó con la cabeza. Hombres como Wallace no retroceden cuando se les desafía, escalan. Y eso es exactamente con lo que cuento. Justo antes de la medianoche, Maya se despertó por el sonido de motores afuera. Se asomó por las cortinas de su habitación y vio 3 patrullas policiales estacionadas al otro lado de la calle, con los faros apagados. A través de la aplicación de seguridad que su padre había instalado, observó cómo 6 agentes, encabezados por Todd y Jake, se acercaban a la puerta principal. Corrió al dormitorio de sus padres, pero su padre ya estaba despierto, poniéndose una chaqueta con calma. «Lleva a tu madre al sótano», le ordenó. «Usa la habitación de pánico si es necesario». «Papá». «Ahora, Maya», dijo con firmeza. Antes de que pudiera discutir, el sonido de fuertes golpes en la puerta principal resonó por la casa, seguido de la voz de Todd. «¡Policía! ¡Abra la puerta! ¡Tenemos una orden!». Daniel miró su teléfono, observando la transmisión de la cámara que mostraba a Todd agitando un papel. La supuesta orden. Escribió un mensaje rápidamente y guardó el teléfono. «Están mintiendo sobre la orden, ¿verdad?», preguntó Maya. Daniel asintió con gesto severo. «Baja con tu madre. Esto se acabará pronto». Mientras Maya y Lisa descendían al sótano, Daniel caminó con calma hasta la puerta principal y la abrió. Todd estaba en el porche, flanqueado por Jake y otros 4 agentes. Le empujó el papel hacia adelante. «Orden de registro. Apártese». Daniel tomó el papel y lo examinó con ojos expertos. «Esto no es válido», dijo con tranquilidad. «No está firmado por un juez». «A mí me parece firmado», sonrió Todd,
empujando a Daniel y entrando en la casa. Los demás agentes lo siguieron, dispersándose por la sala. Hemos recibido informes de armas ilegales en la casa de un veterano potencialmente inestable. Muy preocupante. Daniel permaneció junto a la puerta, observando cómo los agentes abrían cajones y volcaban muebles. Sus acciones eran deliberadas y destructivas. Aquello no era un registro legítimo, era vandalismo con placa. «Sabes que esto es ilegal», dijo Daniel en voz baja. Todd se rió. «Demuéstralo. Tu palabra contra la de 6 agentes de la ley. Ahora, ¿dónde está tu hija? También tenemos algunas preguntas para ella». Desde la cocina se oyó el sonido de vidrio rompiéndose cuando Jake barrió deliberadamente una foto familiar enmarcada y la tiró al suelo. «¡Ups!», gritó Jake. «¡Qué desastre de lugar, coronel!». Daniel permaneció inquietantemente inmóvil, con la mirada fija en Todd, mientras el agente se dirigía hacia la puerta del sótano. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó Todd. «Nada que te interese», respondió Daniel. «No bajaría ahí si fuera tú». La mano de Todd se movió hacia su arma. «¿Eso es una amenaza?». «Solo un consejo», replicó Daniel. Ignorándolo, Todd abrió la puerta del sótano y bajó las escaleras, llamando con voz cantarina. «Maya, sal, sal, donde quiera que estés». En el sótano, Maya y Lisa se habían encerrado en la pequeña habitación reforzada que Daniel había construido años atrás, supuestamente como refugio contra tormentas, pero diseñada con múltiples medidas de seguridad. A través del monitor de seguridad, observaron cómo Todd llegaba al final de las escaleras, iluminando con su linterna el espacio abarrotado. «Sé que estás aquí abajo», gritó Todd con la voz resonando. «¿Ya tienes miedo?». Debajo de la mesa del sótano, oculta por una caja de herramientas, el teléfono de Maya lo grababa todo. La entrada ilegal, el lenguaje amenazante, la destrucción en la planta de arriba, todo transmitiéndose a un servidor seguro que su padre había configurado esa misma tarde. La redada duró 30 minutos. Cuando por fin los agentes se fueron, la casa estaba hecha un desastre. Muebles volcados, cajones vaciados sobre el suelo, fotos familiares destrozadas. Todd se marchó dejando una última amenaza. «Dile a tu hija que esto es solo el comienzo». Daniel esperó a que las patrullas se alejaran antes de enviarle un mensaje a Maya diciendo que ya era seguro subir. Cuando salieron del sótano, Lisa jadeó al ver la destrucción. «Dios mío», susurró, contemplando el caos de la sala de estar. Daniel ya estaba revisando su teléfono, observando las grabaciones del dispositivo oculto de Maya. Su expresión permanecía neutra, pero un músculo de la mandíbula le tembló, la única señal externa de su furia. «Maya», dijo en voz baja, «enséñame esa grabación que hiciste». Ella abrió el video en su teléfono. Imágenes claras de Todd amenazándola, admitiendo que no tenía una orden real, riéndose mientras destrozaba su propiedad. Daniel lo vio en silencio y luego asintió una sola vez. Sin decir palabra, caminó hasta la puerta del sótano, bajó las escaleras y desapareció en la pequeña habitación del fondo, un espacio que siempre había estado prohibido para Maya. La puerta se cerró tras él con un pesado clic. Lisa rodeó los hombros de Maya con el brazo. «Empecemos a limpiar», dijo en voz baja. «¿Qué está haciendo papá ahí abajo?», preguntó Maya. La expresión de Lisa era sombría. «Lo que mejor sabe hacer, planear». En la pequeña habitación insonorizada, Daniel Carter abrió un pesado baúl que había estado oculto bajo unas estanterías. Dentro yacían las herramientas de su antiguo oficio: equipo de combate, material táctico, dispositivos de comunicación, objetos que ninguna casa suburbana debería contener, pero de los que un comandante de la Fuerza Delta jamás prescindiría. Sacó un teléfono seguro y llamó a un número que muy pocas personas en el mundo poseían. «Wilson», dijo la voz que respondió. «¿Cuánto tiempo, Carter?». «Necesito al equipo», respondió Daniel con sencillez. «No oficial, operación doméstica». Hubo un momento de silencio. «¿Todos nosotros?». «Todos ustedes». Otra pausa. «Considera que está hecho». «¿Cuál es el plazo?». Los ojos de Daniel se endurecieron mientras miraba la pared donde había fijado una foto del agente Todd Wallace. 48 horas. Esto se acaba ahora. A la mañana siguiente,
Daniel estaba sentado a la mesa de la cocina, revisando archivos en su portátil mientras Maya y Lisa limpiaban los últimos restos del desastre de la redada. Sonó el timbre, y Daniel comprobó la cámara de seguridad antes de abrirle la puerta a un hombre mayor. El señor Wilson, el vecino de enfrente. Coronel Carter, dijo el hombre, extendiéndole la mano. Me alegra verlo de vuelta. Llevo semanas viendo a ese agente acosar a su hija. Daniel le estrechó la mano. Usted fue quien envió el primer video. El señor Wilson asintió. FBI retirado. Reconozco la mala conducta cuando la veo. Le entregó a Daniel una memoria USB. Todo lo que he grabado. Ese tal Wallace ha estado muy activo. No solo con Maya. También lo he visto extorsionar a negocios del lado este. Gracias, dijo Daniel, guardándose la memoria. Esto ayuda. Cuando el señor Wilson se dio la vuelta para irse, se detuvo. Una cosa más, coronel. Sea lo que sea que esté planeando, y sé que está planeando algo, quiero participar. Daniel lo estudió un instante y luego asintió. Me pondré en contacto. A lo largo del día, Daniel hizo más llamadas, revisó más grabaciones y recopiló más pruebas. Al caer la noche, había tomado forma un expediente completo, que no solo documentaba el acoso de Todd hacia Maya, sino que revelaba un patrón de corrupción en todo el departamento de policía de Jefferson. Maya observaba a su padre trabajar con precisión militar, con una concentración absoluta. Estás construyendo un caso, observó ella. Estoy construyendo algo más que eso, respondió Daniel, sin levantar la vista. Estoy construyendo una trampa. Esa noche, 2 coches sin distintivos llegaron a la casa de los Carter. De ellos bajaron 4 hombres, todos moviéndose con la misma disciplina elegante que Daniel. Llevaban bolsas de lona y maletines con equipo, que trasladaron directamente al sótano. Maya observó desde la escalera cómo su padre saludaba a cada uno con un abrazo rápido. Hermanos de armas, reunidos de nuevo para una misión. Maya, la llamó Daniel al verla. Ven a conocer al equipo. Ella bajó las escaleras con nerviosismo. Eran los compañeros de élite de su padre, hombres con los que había luchado en lugares de los que nunca hablaba. Caballeros, mi hija, Maya, dijo Daniel, con el orgullo claramente reflejado en la voz. Maya, ellos son Wilson, Ramírez, Thomas y Lawson, los mejores soldados que he conocido. Cada uno le estrechó la mano con respeto. Wilson, un hombre alto de piel oscura y mirada aguda, fue el primero en hablar. Tu padre dice que has estado librando tu propia batalla. Impresionante. No lo suficiente, respondió Maya. Ellos siguen ganando. No por mucho tiempo, la tranquilizó Thomas, esbozando una sonrisa en su rostro curtido. Tu padre tiene un plan. Siempre lo tiene. Durante los 2 días siguientes, la casa de los Carter se convirtió en un centro de operaciones. Mapas extendidos sobre las mesas, equipos de vigilancia instalados por todo el pueblo, y Maya incluida en reuniones que parecían más sesiones de planificación militar que conversaciones familiares. Todd se ha vuelto descuidado, explicó Daniel, mostrándoles una grabación en la que el agente aceptaba dinero de un comerciante local. Cree que es intocable. Eso lo hace vulnerable. ¿Cuál es el objetivo final, papá?, preguntó Maya en una de esas sesiones. ¿Vas a acudir al FBI, a la policía estatal? Con el tiempo, respondió Daniel. Pero primero necesitamos que Todd se incrimine por completo. Y para eso necesitamos un cebo. Maya lo comprendió al instante. ¿Yo? Daniel asintió, con expresión grave. Serías la más convincente. Pero es tu decisión, Maya. Si dices que no, buscaremos otra forma. Maya pensó en las semanas de miedo, de humillación, en ver a su madre preocupada y su hogar vulnerado. Estoy dentro, dijo con firmeza. ¿Cuál es el plan? El plan era simple, pero elegante. Maya aparentaría reunirse con un testigo en el gimnasio abandonado de la antigua escuela secundaria. Alguien que afirmaba tener pruebas contra Todd. Una denuncia anónima se encargaría de que Todd se enterara. Vendrá, predijo Daniel. Su ego no le permitirá ignorarlo. En una lluviosa tarde de jueves, Maya estaba sentada sola en las gradas del polvoriento gimnasio, con una única luz en el techo proyectando sombras alargadas sobre el suelo desgastado. Llevaba un micrófono oculto y en el bolsillo
Un botón de pánico que garantizaría una respuesta inmediata si era necesario. A través del auricular, escuchó la voz de su padre. Todo está en movimiento. 3 patrullas se dirigen hacia ti. Llegada estimada en 5 minutos. Maya respiró hondo, controlando los nervios. Alrededor del gimnasio, oculto entre las sombras, el equipo de Daniel estaba posicionado. Cada hombre armado con dispositivos no letales y equipos de grabación. Nada de lo que ocurriera esa noche quedaría sin documentar. El sonido de puertas de coche cerrándose de golpe resonó en el edificio vacío. Maya permaneció sentada, con una postura relajada a pesar del corazón acelerado. Las puertas del gimnasio se abrieron de golpe y Todd entró con paso firme, flanqueado por Jake y otros 4 agentes. Los haces de sus linternas cortaron el aire polvoriento hasta encontrarla en las gradas. «Vaya, vaya», llamó Todd con la voz resonando en el espacio. «Maya Carter». «Sola, oficial Wallace», respondió Maya con calma, poniéndose de pie. No esperaba un comité de bienvenida tan grande. Todd rió, acercándose con cada vez más confianza. «Oí que ibas a reunirte con alguien que tiene pruebas contra mí. ¿Dónde están?» «No pudieron venir», dijo Maya encogiéndose ligeramente de hombros. «Solo yo». Los agentes se dispersaron, formando un semicírculo amplio a su alrededor. La mano de Todd descansaba con aparente despreocupación sobre su arma. «¿De verdad pensaste que podías ganar?», preguntó genuinamente divertido. «¿Una adolescente contra todo el departamento de policía?» «Pensé que podía hacer lo correcto», respondió Maya. Todd avanzó un paso, la intención clara en sus ojos. Hora de acabar con esto de una vez por todas. De repente las luces del gimnasio se apagaron, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Las linternas de los agentes barrían el espacio frenéticamente, sin iluminar nada más que aire vacío. «¿Qué demonios?», la voz de Jake resonó, cargada de pánico. Una voz profunda y autoritaria atravesó la oscuridad. «Mal movimiento». Las luces de emergencia parpadearon y se encendieron, bañando el gimnasio con un inquietante resplandor rojo. Todd y sus hombres se encontraron rodeados de sombras que no estaban allí unos instantes antes. El equipo de Daniel ocupaba cada salida, silencioso y calculador. Daniel dio un paso al frente, entrando en la luz. Su sola presencia hizo que Todd retrocediera un paso de manera involuntaria. «Coronel», dijo Todd, forzando una risa que no llegaba a sus ojos. «Está interfiriendo en una operación policial». «¿Con qué?», lo interrumpió Daniel. «¿Con tu acoso ilegal a mi hija? ¿Tu corrupción? ¿Tu abuso de poder?», señaló alrededor del gimnasio. «¿Te diste cuenta de que estamos en el condado de Jefferson, no en tu jurisdicción? ¿Trajiste una orden esta vez? ¿O sigues inventándolo sobre la marcha?». La mano de Todd se movió hacia su arma, pero la voz de Wilson surgió detrás de él. «Yo no lo haría». Todd se quedó inmóvil, de pronto consciente de lo completamente superado que estaba. No en número de personas, sino en habilidad y preparación. Sus agentes lo miraban esperando instrucciones. Su confianza se desmoronaba. «No tienes nada», farfulló Todd. «Es tu palabra contra la nuestra». Daniel sonrió con frialdad. «Ah, sí», asintió hacia Maya, que sacó su teléfono y pulsó «reproducir». El video mostraba a Todd admitiendo haber falsificado informes, haber atacado a Maya sin motivo y haber abusado de su cargo para venganzas personales. «Eso es solo el comienzo», continuó Daniel, mientras el rostro de Todd palidecía. «Tenemos grabaciones de tus extorsiones en el lado este, registros de sobornos, testimonios de comerciantes». Señaló a un anciano que había salido de entre las sombras. «El señor Wilson, ahí presente, es un agente retirado del FBI. Lleva meses documentando tus actividades». Jake dio un paso atrás, alejándose de Todd tanto física como simbólicamente. «Fuiste contra mi familia», dijo Daniel, con una voz peligrosamente calmada. «Ese fue tu primer error. El segundo fue creer que tu placa te hacía intocable». «¿Qué quieres?», preguntó Todd, con la fanfarronería hecha trizas. «Justicia», respondió Daniel simplemente. «Empieza entregando tu placa esta misma noche. Luego, una confesión completa de cada acto ilegal que cometiste mientras la llevabas». La risa de Todd sonó hueca. «¿O qué? ¿Me vas a matar? Eso quedaría muy bien para el coronel condecorado».
No necesito matarte, dijo Daniel. De hecho, no necesito hacer nada más que divulgar lo que ya tenemos. ¿Crees que tu departamento te va a proteger cuando el FBI vea esto? ¿Cuando intervenga la oficina del gobernador? ¿Cuando los medios nacionales recojan la historia del policía corrupto que aterrorizaba a una familia militar? El gimnasio quedó en silencio mientras Todd evaluaba sus opciones, todas peores que la anterior. Tienes 24 horas, continuó Daniel. Entrégate. Confiesa todo, o lo publicamos todo. Cada video, cada grabación, cada prueba. Tú decides. Los ojos de Todd se movían nerviosos entre Daniel, Maya y las salidas, todas bloqueadas por los hombres de Daniel. Esto no ha terminado, gruñó. Tienes razón, asintió Daniel. Apenas está empezando. Mientras Todd y sus agentes retrocedían hacia la salida, Maya dio un paso al frente. Una cosa más, agente Wallace, llamó. Mi padre me enseñó que los abusadores solo entienden una cosa: la fuerza. Gracias por demostrar que tenía razón. De vuelta en la casa de los Carter, el equipo repasaba el éxito de la noche. Todd había salido del gimnasio derrotado, su autoridad hecha pedazos, y sus propios agentes ya empezaban a marcar distancia. No se va a entregar, predijo Wilson, aceptando una taza de café de manos de Lisa. Tipos como él nunca lo hacen. Lo sé, respondió Daniel. Por eso estamos listos para la fase 2. Maya levantó la vista de su portátil, donde revisaba las grabaciones del gimnasio. ¿Qué es la fase 2? Daniel intercambió miradas con su equipo. Llevamos días reuniendo pruebas contra Todd, pero apenas hemos rascado la superficie. Esta noche, mientras él entra en pánico e intenta cubrir sus huellas, mi equipo está accediendo a los servidores de la policía, recopilando registros financieros y entrevistando a testigos que antes tenían demasiado miedo para hablar. ¿Eso es legal?, preguntó Maya con cautela. Digamos que es una zona gris, respondió Ramírez con un guiño. Técnicas de recopilación de inteligencia militar aplicadas a la corrupción civil. Para la mañana, continuó Daniel, tendremos pruebas suficientes para enterrar a Todd y a cualquiera que haya estado trabajando con él. Pero eso no basta. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a pasar, ni contigo, ni con nadie en este pueblo. ¿Cómo?, preguntó Lisa. Cambiando el sistema. No se trata solo de quitar a un policía corrupto, explicó Daniel. Todo es solo un síntoma. La enfermedad es más profunda. Más tarde esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Maya encontró a su padre en el estudio, revisando imágenes de las cámaras del vecindario. Papá, dijo en voz baja, nunca pensé que llegaría tan lejos. Solo quería que el acoso terminara. Daniel levantó la vista. Su expresión se suavizó. Maya, lo que hizo Todd no fue solo acoso. Fue abuso de poder, una de las cosas más peligrosas en una sociedad libre. Hombres así no se detienen, escalan. La próxima familia a la que hubiera atacado quizá no habría tenido nuestros recursos ni nuestro entrenamiento. Abrió un archivo en la computadora, fotos de otras víctimas, otros casos de corrupción de Todd. Esto nunca fue solo sobre nosotros. Maya asintió, comprendiendo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dijo Daniel con una satisfacción sombría, esperamos a que Todd haga su siguiente movimiento. Y lo hará. Hombres como él siempre lo hacen. Como si fuera una señal, el teléfono de Daniel vibró con una alerta del sistema de seguridad. En la pantalla, una transmisión en vivo mostraba una patrulla policial pasando lentamente frente a la casa. Esta vez Todd iba solo, su rostro visible bajo el resplandor de las luces del tablero. Justo a tiempo, murmuró Daniel. Los hombres desesperados toman decisiones desesperadas. Maya observó cómo la patrulla volvía a pasar, sin sentir miedo, sino una extraña calma. Durante semanas había sido la presa, acosada y perseguida. Ahora las tornas habían cambiado. Ve a descansar, le dijo Daniel, sin apartar la vista de la pantalla. Mañana terminamos con esto. Mientras Maya se dirigía a su habitación, se detuvo en el pasillo ante una foto familiar que había sobrevivido al registro. Su padre con uniforme, erguido, orgulloso. Siempre había sabido que era un soldado, un líder, alguien que luchaba en tierras lejanas por razones explicadas en vagos términos de seguridad nacional. Ahora entendía lo que eso significaba de verdad. Su padre no era solo un soldado.
Era un estratega, un protector, una fuerza de la naturaleza cuando lo amenazaban. Y Todd Wallace había cometido el grave error de amenazar aquello que Daniel Carter más amaba. En la quietud de la noche, con la lluvia golpeando las ventanas y el equipo de su padre manteniendo una vigilancia silenciosa, Maya durmió sin miedo por primera vez en semanas. El mañana traería el ajuste de cuentas que Todd Wallace jamás vio venir. El día en que aprendería lo que realmente significaba enfrentarse a un enemigo al que no podía intimidar, no podía sobornar y del que no podía escapar. La guerra había comenzado y los Carter estaban ganando. El amanecer llegó a Jefferson con un resplandor anaranjado y brumoso. Maya despertó con el sonido de voces bajas en la planta baja. El equipo de su padre ya estaba trabajando. Los encontró reunidos alrededor de la mesa del comedor, con portátiles abiertos y tazas de café dispersas entre pilas de documentos. «Buenos días», la saludó Daniel, deslizándole un plato con tostadas. «¿Dormiste bien?». Maya asintió, observando la escena. Mapas de Jefferson estaban fijados en la pared. Fotos de Todd y de otros oficiales conectadas con hilo rojo formaban una red de corrupción que se extendía mucho más de lo que había imaginado. «¿Qué pasó anoche?», preguntó, tomando una tostada. «Después de que me fui a dormir». Ramírez, el especialista técnico del equipo, levantó la vista de su portátil. «Tu amigo Todd pasó 3 veces por la casa y luego se pasó 2 horas en un restaurante abierto toda la noche con Jake. Por su lenguaje corporal, estaban discutiendo. Las ratas están empezando a traicionarse entre ellas», añadió Thomas con una sonrisa fina. Daniel acercó una silla y se sentó junto a Maya. Todd llamó a su capitán a las 2 de la madrugada, luego al fiscal del distrito. Ninguno contestó. Asintió en dirección a Lawson, que vigilaba un escáner policial. Esta mañana llamó diciendo que estaba enfermo. Primera vez en 5 años, según su expediente. Maya lo comprendió. Está entrando en pánico. «Bien», dijo Wilson. «Los hombres en pánico cometen errores. El equipo pasó la mañana ultimando lo que llamaban la campaña de presión, una liberación coordinada de pruebas dirigida a objetivos específicos». Daniel le explicó la estrategia a Maya mientras trabajaban. «Primero difundimos el video del incidente del agua a 3 medios locales», dijo, señalando la línea de tiempo que habían creado. Luego, 2 horas después, los registros financieros a la Fiscalía General del Estado. Al mediodía, los testimonios de testigos a la oficina local del FBI en la ciudad. «¿Por qué no todo a la vez?», preguntó Maya. «Psicología», respondió Wilson. «Que sienta cómo la soga se va apretando poco a poco, con cada revelación peor que la anterior». A media mañana, el primer video ya circulaba por los noticieros locales y las redes sociales. Todd echándole agua a Maya, su rostro burlón claramente visible. El teléfono fijo de la casa de los Carter empezó a sonar sin parar, con reporteros pidiendo declaraciones. El equipo de Daniel seguía los movimientos de Todd a través de una red de vigilancia. El oficial corrupto había salido de su casa vestido de civil, conduciendo de forma errática por la ciudad, deteniéndose brevemente en la comisaría antes de que su propio capitán le negara la entrada. «Se dirige al viejo almacén de carga en River Road», informó Lawson, siguiendo la señal GPS de Todd. «Ahí es donde Jake lo está esperando». Daniel asintió a Ramírez, quien pulsó unas teclas en su portátil. «Audio en vivo», confirmó. A través de un pequeño altavoz sobre la mesa, oyeron la voz de Todd, agitada y desesperada. «Lo tienen todo, hombre. Todo. Ese cabrón militar y su equipo han estado 10 pasos adelante todo el tiempo». La respuesta de Jake fue fría. «Ese es tu problema, no el mío. Te dije que dejaras en paz a la chica». «Tú estabas ahí conmigo», gritó Todd. «No finjas que eres inocente». «La diferencia», replicó Jake con calma, «es que yo puedo decir que seguía órdenes de un superior. Tú no». Hubo una pausa, luego la risa de Todd, hueca y amarga. «¿Así que así va a ser después de todo lo que hemos hecho juntos?». «Se llama supervivencia, Todd». El capitán está furioso. «La oficina del alcalde está recibiendo llamadas. Ese video tuyo echándole agua a la chica Carter está por todas partes». Daniel y Maya intercambiaron miradas. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que habían anticipado.
La red de apoyo de Todd se estaba desmoronando en tiempo real. A primera hora de la tarde, Todd empezó a dar pasos cada vez más desesperados. Se presentó en la escuela de Ethan y sacó a su sobrino de clase. A través de las cámaras de seguridad del colegio, a las que Ramírez accedió sin dificultad, observaron el acalorado enfrentamiento en el estacionamiento. «Tú empezaste todo esto», gritó Todd, agarrando a Ethan del brazo. «Si no hubieras estado tan obsesionado con humillar a esa chica». «¿Yo?», replicó Ethan zafándose. «Tú eres el que se volvió loco, echándole agua, entrando a su casa. Eso no fue idea mía». «No me hables así», espetó Todd, alzando la mano de forma amenazante. Ethan dio un paso atrás, con el shock reflejado en el rostro. «¿Vas a pegarme ahora? ¿Como les pegaste a esos tipos del lado oeste que no podían pagar?» La expresión de Todd pasó de la ira al pánico. «¿Cómo sabes eso?» «Todo el mundo lo sabe», respondió Ethan, con la voz quebrada. «Está por todas las redes sociales. Mamá ha estado llorando toda la mañana. Papá ni siquiera puede mirarme». El enfrentamiento terminó con Todd volviendo furioso a su coche, dejando a Ethan solo en el estacionamiento, su mundo derrumbándose igual que el de su tío. Daniel se volvió hacia Maya después de ver las imágenes. «Todd se está quedando sin aliados, y rápido». «¿Y Ethan?», preguntó Maya, sorprendiéndose a sí misma. Daniel estudió a su hija. «¿Qué pasa con él?». «Se ve destrozado», dijo ella. «Ayudó a iniciar todo esto», le recordó Thomas. «Lo sé», respondió Maya en voz baja. «Pero también es solo un chico que pensó que su tío era algún tipo de héroe». Antes de que Daniel pudiera responder, Ramírez alzó la voz desde su puesto. «Coronel, Todd se está moviendo otra vez». Dirigiéndose hacia la oficina del alcalde, observaron a través de las cámaras de tráfico cómo el coche de Todd zigzagueaba por el centro de Jefferson y se estacionaba de cualquier manera en el aparcamiento del ayuntamiento. Irrumpió en el edificio, saltándose la seguridad con su placa. «Esto va a estar interesante», murmuró Wilson, conectándose a la señal de seguridad de la oficina del alcalde. El alcalde William Grant era un hombre delgado y nervioso que llevaba casi una década en el cargo, en gran parte evitando controversias y manteniendo el statu quo. Cuando Todd irrumpió en su despacho sin anunciarse, el rostro del alcalde mostró primero sorpresa y luego consternación. «Oficial Wallace», balbuceó, levantándose de su escritorio. «Esto es totalmente inapropiado». «Tiene que ayudarme», exigió Todd, golpeando el escritorio del alcalde con ambas manos. «Detenga a los perros. Dígale a la prensa que hay una investigación en curso, que no pueden publicar esas historias». Los ojos del alcalde se desviaron hacia la puerta cerrada y luego volvieron a Todd. «No puedo hacer eso. Los videos, las acusaciones, están por todas partes. La policía estatal llamó hace una hora. El FBI está abriendo una investigación». «Me debes esto», gritó Todd, con su fachada de control completamente hecha añicos. «Todas esas multas que pusimos para cumplir tus preciados objetivos presupuestarios. El trato especial con el DUI de tu hijo el año pasado». El rostro del alcalde perdió todo color. «Oficial Wallace, creo que debería marcharse ahora mismo». «¿O qué?», se burló Todd, inclinándose hacia él. «¿Vas a llamar a la policía?». El enfrentamiento terminó cuando la secretaria del alcalde llamó a seguridad. Todd se fue, pero no sin lanzar una última amenaza. «Si yo caigo, me llevo a todos conmigo». De regreso en la casa de los Carter, el equipo de Daniel intercambió miradas satisfechas. «Acaba de implicar al alcalde en una grabación», señaló Lawson. Navidad llegó temprano. Daniel miró su reloj. «Han pasado 18 horas desde nuestro ultimátum. Le quedan 6 horas para entregarse antes de que lo publiquemos todo». «No lo hará», predijo Ramírez pasando a otras transmisiones de vigilancia. «Tipos como Todd no se rinden, arremeten». Daniel asintió con gravedad. «Eso es exactamente con lo que cuento». A medida que se acercaba la noche, el equipo siguió a Todd hasta su casa, donde pasó una hora destrozando documentos frenéticamente antes de hacer una maleta. Sus movimientos eran erráticos, su planificación descuidada, muy lejos del oficial confiado y fanfarrón que había aterrorizado a Maya semanas atrás. «Está huyendo», observó Wilson. «No», respondió Daniel, estudiando la imagen. «Se está preparando para una última resistencia». Maya, que había estado ayudando a su madre a preparar la cena para el equipo,
Se unió a ellos mientras Todd hacía una serie de llamadas desde un teléfono desechable. Llamadas a agentes que habían participado en sus tramas corruptas a lo largo de los años. Está apostando todas sus fichas, explicó Daniel, reuniendo a los aliados que le quedan para una última jugada. ¿Contra nosotros?, preguntó Maya con preocupación en el rostro. Daniel le apoyó una mano tranquilizadora en el hombro. Eso es lo que él cree, pero está caminando directo hacia nuestra trampa final. Cuando cayó la noche, Todd condujo hasta un almacén abandonado en las afueras del pueblo. Uno a uno, fueron llegando coches, 5 en total, cada uno con un agente leal a Todd o demasiado comprometido como para rechazar su llamada. A través del equipo de imagen térmica que Ramírez había instalado antes, observaron cómo se desarrollaba la reunión. Todd caminaba de un lado a otro mientras se dirigía a su reducido grupo, gesticulando de forma exagerada y golpeando de vez en cuando una caja para enfatizar sus palabras. Está planeando algo para esta noche, concluyó Daniel, volviéndose hacia su equipo. Wilson, Thomas, quiero que se posicionen en los accesos norte y sur de nuestra calle. Ramírez, mantén la vigilancia. Lawson, avisa a nuestros contactos de la Policía Estatal y del FBI de que Todd podría moverse. Lisa, que había estado observando en silencio desde la puerta de la cocina, dio un paso al frente. ¿Deberíamos irnos de la casa? ¿Quedarnos en otro lugar esta noche? Daniel negó con la cabeza. Eso es exactamente lo que él quiere. Echarnos. Hacernos parecer asustados. Nos quedamos. Luego miró a su hija. Pero tú, Maya, estarás en la habitación de pánico con tu madre si pasa algo. Pero quiero ayudar, protestó Maya. Ya lo has hecho, le aseguró Daniel. Más de lo que imaginas. Ahora nos toca a nosotros terminar esto. Mientras el equipo se movilizaba, Maya apartó a su padre. Sé que haces todo esto por mí, pero no les harás daño, ¿verdad? Ni siquiera a Todd. La expresión de Daniel se suavizó. Esto no va de hacerle daño a nadie, Maya. Va de justicia. Justicia real, no la versión retorcida que Todd ha estado imponiendo. Ella asintió, satisfecha con su respuesta, aunque no podía sacudirse la sensación de que la noche terminaría de formas que ninguno de ellos podía prever. Para las 11 en punto, la casa de los Carter estaba lista. Sistemas de seguridad activados, la habitación de pánico preparada, el equipo de Daniel en posición. A través de su red de vigilancia, observaron cómo el grupo de Todd salía del almacén y se dividía en 2 vehículos que se dirigieron directamente hacia su vecindario. Ya vienen, confirmó Ramírez. ETA 10 minutos. Daniel reunió a todos en la sala para las instrucciones finales. Lisa, Maya, habitación de pánico. A la primera señal de problemas, sin discusiones, le entregó a Lisa un teléfono seguro. Esto conecta directamente con la policía estatal. Si nos pasa algo, presiona el botón rojo. Mientras Lisa y Maya se dirigían a regañadientes al sótano, Daniel se volvió hacia su equipo. Solo respuestas no letales. Somos soldados, no vigilantes. Los hombres asintieron, revisando el equipo por última vez. Habían desactivado la mayoría de las farolas, sumiendo el vecindario en una oscuridad inusual que desorientaría a Todd y a los suyos, mientras que el equipo de Daniel, equipado con visión nocturna, tendría una ventaja significativa. Exactamente a las 11:17 p.m., los 2 vehículos de Todd entraron en el vecindario con los faros apagados. Aparcaron a 3 casas de distancia y 6 figuras emergieron, avanzando hacia la casa de los Carter con pobres imitaciones de formación táctica. «Aficionados», murmuró Wilson por las comunicaciones desde su posición. «Ni siquiera están cubriendo los flancos». Daniel observó desde una ventana del piso superior cómo Todd guiaba a sus hombres a través del césped, sus siluetas visibles a la tenue luz de la luna. Al llegar al porche, Todd se detuvo y sacó lo que parecía un pequeño ariete. «Puerta principal en 3», advirtió Daniel por el comunicador. «Posiciones listas». El golpe del ariete contra la puerta principal resonó en la casa silenciosa. Al segundo impacto, la puerta reforzada cedió y los hombres de Todd irrumpieron en la sala a oscuras. «¡Policía!», gritó Todd. Aunque no llevaba uniforme ni portaba una orden, la casa permanecía en silencio, aparentando estar vacía. Todd indicó a sus hombres que se dispersaran, buscando a la familia que estaba decidido a aterrorizar por última vez. «¡Carter!»,
llamó Todd, con la voz resonando por la casa, aparentemente vacía. Sal y enfréntame como un hombre. Desde las sombras del piso superior, Daniel habló a través del sistema de intercomunicación de la casa. Estoy aquí, Todd. Te estaba esperando. Todd giró sobre sí mismo, alzando el arma hacia el techo. Muéstrate. Has cometido un error al venir aquí, continuó la voz de Daniel, que parecía provenir de todas partes a la vez. Un último error fatal. Mientras los hombres de Todd escudriñaban nerviosos la oscuridad, las luces se apagaron de golpe, sumiendo la casa en una negrura total. Estallaron gritos de pánico cuando los agentes chocaron con muebles y entre ellos. En el caos, el equipo de Daniel se movió en silencio por la casa, usando su visión nocturna para desplazarse sin fallo. Uno a uno, los agentes de Todd fueron quedando fuera de combate, sometidos con pericia sin que se disparara un solo tiro. Todd, al sentir que perdía rápidamente el control de la situación, retrocedió hacia la puerta principal. ¿Dónde estás?, gritó, con la voz traicionando su miedo. ¿Qué les hiciste a mis hombres? Cuando las luces parpadearon y volvieron a encenderse, Todd se encontró solo en la sala, con el arma aún en la mano, pero sin rastro de sus hombres. Frente a él estaba Daniel, desarmado con las manos entrelazadas a la espalda, en una postura militar relajada. Tus hombres están bien, dijo Daniel con calma, lo cual es más de lo que puedo decir de tu futuro. Todd apuntó su arma al pecho de Daniel, la mano temblándole ligeramente. ¿Crees que esto termina aquí? Sigo siendo policía. Todavía tengo amigos en puestos altos. No, Todd, dijo la voz de Maya desde la escalera. Ya no te queda nada. Ambos se volvieron para ver a Maya a medio tramo de las escaleras, teléfono en mano, grabándolo todo. Esto nunca fue una pelea, continuó repitiendo las palabras que su padre había dicho antes. Fue una ejecución. Solo que tú aún no lo sabías. El rostro de Todd se contrajo de rabia. Apuntó su arma hacia Maya, el dedo tensándose sobre el gatillo. Pero en ese mismo instante, Daniel le arrebató la pistola de la mano, con un movimiento tan rápido que pareció casi invisible. Al segundo siguiente, Todd estaba de rodillas, con la rodilla de Daniel presionándole con firmeza la espalda, mientras le aseguraba las manos con bridas de plástico. Se acabó, dijo Daniel en voz baja. Afuera las sirenas aullaban a lo lejos. No eran los aliados corruptos de Todd, sino la policía estatal y agentes del FBI que habían estado en espera, aguardando exactamente ese momento. Todd había caído en una trampa creada por él mismo. Su allanamiento ilegal a la casa de una familia militar quedó captado desde múltiples ángulos. Sus propias amenazas fueron grabadas y transmitidas en directo. Cuando los agentes entraron en la casa, Daniel entregó a Todd sin decir una palabra. El policía corrupto fue llevado esposado, todavía gritando amenazas y acusaciones que nadie se molestó en escuchar. El equipo de Daniel fue apareciendo desde distintos puntos de la casa, cada uno escoltando a uno de los agentes de Todd ya reducidos hacia las autoridades que esperaban afuera. Lisa se reunió con Maya en la escalera, rodeando a su hija con un brazo protector, mientras observaban cómo, por fin, se hacía justicia. Un capitán de la policía estatal se acercó a Daniel y le tendió la mano. Coronel Carter, hemos estado vigilando esta situación desde su primer informe. Un trabajo impresionante. Solo estaba protegiendo a mi familia, respondió Daniel con sencillez. Bueno, dijo el capitán, mirando las pruebas que se recogían y a los agentes que estaban siendo procesados. Hizo mucho más que eso. Puede que haya limpiado todo un departamento. Cuando las fuerzas del orden comenzaron a retirarse, Daniel se volvió hacia Maya. Se acabó, dijo con suavidad. Ya no puede hacerte daño. Maya asintió, y por fin las lágrimas de alivio brotaron tras semanas de miedo y tensión. Lo sé, papá, lo sé. Los días siguientes al arresto de Todd Wallace se desarrollaron como una sinfonía de justicia cuidadosamente orquestada. Los noticieros matutinos abrieron con imágenes aéreas del agente desacreditado siendo esposado fuera de la casa de los Carter. Por la tarde, los titulares hablaban de un terremoto de corrupción que sacudía los cimientos del Departamento de Policía de Jefferson. Maya lo observaba todo desde la tranquila seguridad de su sala de estar, mientras el equipo de su padre se iba dispersando poco a poco al concluir la misión.
Ramírez fue el último en marcharse, asegurándose de que todo el equipo de vigilancia fuera retirado correctamente y de que no quedara ningún rastro digital. Lo hiciste muy bien, chica, le dijo a Maya antes de irse. La mayoría de los civiles se habrían quebrado con la mitad de la presión que tú soportaste. Soy una Carter, respondió ella con una leve sonrisa. No nos rompemos fácilmente. Al tercer día después del operativo, Daniel recibió una llamada del comisionado de la Policía Estatal solicitando una reunión. Esa noche regresó a casa con una noticia que sorprendió incluso a su mente táctica. Todo está cantando como un canario, les dijo a Maya y a Lisa durante la cena. Está implicando a todos, a otros agentes, al capitán, incluso al alcalde. Es como si se hubiera roto una represa. ¿Por qué haría eso?, preguntó Lisa. Yo habría esperado que peleara cada acusación. Autopreservación, explicó Daniel. Su abogado le mostró todas nuestras pruebas. No tiene salida, salvo cooperar y esperar una condena reducida. Maya movió la comida en su plato. ¿Qué pasará con los otros agentes, los que lo ayudaron caso por caso? Depende, respondió Daniel. Los que solo seguían órdenes quizás sean reasignados o suspendidos. Los que eran activamente corruptos se encogió de hombros. Enfrentarán cargos. La conversación fue interrumpida por una alerta informativa en el teléfono de Daniel. La emisora local informaba que el capitán de policía Richard Barnes, superior de Todd, había convocado una conferencia de prensa de emergencia. Encendieron el televisor justo a tiempo para ver al capitán Barnes acercarse a un atril frente a la comisaría, con el rostro serio pero decidido. A la luz de los acontecimientos recientes, comenzó Barnes, quiero asegurar a los ciudadanos de Jefferson que las acciones del agente Todd Wallace no representan los valores ni los estándares de nuestro departamento. Si bien asumo plena responsabilidad por cualquier fallo de supervisión bajo mi mando, quiero dejar claro que el agente Wallace actuó solo en su acoso a la familia Carter. Daniel soltó un bufido. Ahí está, la traición que predijimos. En la pantalla, un periodista gritó, Capitán Barnes, los registros muestran que usted firmó múltiples informes falsificados presentados por el agente Wallace. ¿Cómo explica eso? La compostura de Barnes vaciló por un instante. Y yo no estoy en libertad de comentar investigaciones en curso, pero les aseguro que cualquier agente que haya violado su juramento rendirá cuentas. A medida que la conferencia continuaba, las negaciones del capitán se volvían cada vez más desesperadas. Al final, incluso el espectador más casual podía ver que estaba sacrificando a Todd para salvarse a sí mismo. Control de daños clásico, observó Daniel apagando el televisor. Sabe que el rastro de pruebas conduce directamente a su despacho. A la mañana siguiente, Maya regresó a la escuela por primera vez desde la redada. Lisa le había ofrecido quedarse en casa más tiempo, pero Maya se negó. Ya no me voy a esconder, declaró. La recepción en el Instituto Jefferson fue surrealista. Estudiantes que antes la ignoraban ahora la observaban con una mezcla de fascinación y respeto mientras recorría los pasillos. Profesores que habían desestimado sus denuncias ahora la saludaban con sonrisas forzadas y disculpas incómodas. En su casillero, recién repintado tras el acto vandálico, la esperaba Zoe. Dios mío, susurró Zoe, abrazando a Maya con fuerza. Toda la escuela está hablando de lo que pasó, de cómo tu papá hundió al agente Wallace. ¿Es verdad que llevaba consigo a todo un equipo de Delta Force? Maya sonrió, sin confirmar ni negar. También es bueno verte, Zoe. Mientras caminaban juntas hacia clase, Maya notó una figura familiar de pie al final del pasillo. Ethan Wallace. Cabeza baja, evitando el contacto visual con todos. El habitual grupo de admiradores había desaparecido por completo. Sus padres se lo llevaron ayer, explicó Zoe, siguiendo la mirada de Maya. Pero el director los obligó a traerlo de vuelta. Dijo que tenía que afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Tan mal le ha ido?, preguntó Maya. Mal, respondió Zoe. Nadie le habla. Alguien pintó corrupto en su casillero. Incluso los profesores son fríos con él. Maya observó cómo Ethan entraba arrastrando los pies en un aula, los hombros encorvados bajo el peso del legado de su tío. A pesar de todo, sintió un leve pinchazo de compasión. Ethan había sido cruel, prepotente y arrogante, pero no había ordenado las redadas ni le había tirado agua encima. En muchos sentidos,
no era más que otro adolescente que había creído las historias equivocadas sobre el poder y el privilegio. Más tarde ese día, Maya se encontró sola en la biblioteca durante una hora libre. Se sorprendió cuando Ethan se acercó a su mesa, con una expresión que mezclaba miedo y determinación. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los observaba. Maya dudó un instante y luego señaló la silla vacía frente a ella. Ethan se sentó, jugueteando nerviosamente con las manos sobre la mesa. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Maya, volviendo a su libro. Sí, tengo que hacerlo, insistió Ethan, con la voz quebrada. Lo que hizo mi tío, lo que yo ayudé a empezar, estuvo mal. Todo. Fui un idiota al creerme intocable por su culpa. Maya cerró el libro y estudió el rostro de Ethan. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo crudo y desconocido. Un arrepentimiento genuino. ¿Por qué me dices esto?, preguntó. Porque necesito arreglar lo que rompí, dijo él, repitiendo unas palabras que ella más tarde comprendería que le salían de lo más profundo. Pero no sé cómo. Maya guardó silencio durante un largo momento, sopesando su respuesta. Podrías empezar diciendo la verdad, dijo finalmente, sobre el debate, sobre lo que realmente pasó en el pasillo. Sobre todo, Ethan asintió despacio. Lo haré. Ya se lo conté todo al director esta mañana. Está... está hablando de suspensión. Tal vez expulsión. Las acciones tienen consecuencias, Ethan. Eso ya lo sé. Se levantó evitando mirarla a los ojos. Por lo que valga, lo siento, Maya. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Maya lo llamó suavemente. Ethan. Él se detuvo y miró hacia atrás. Arregla lo que rompiste, no solo conmigo, con todos. Esa noche Daniel recibió otra llamada del comisionado de la Policía Estatal. La atendió en su despacho y salió 20 minutos después con una satisfacción sombría en los ojos. Las fichas de dominó están cayendo, les dijo a Lisa y a Maya. El capitán Barnes ha sido suspendido mientras dura la investigación. 3 agentes más se han presentado voluntariamente para testificar contra Todd y el capitán a cambio de inmunidad. ¿Y el alcalde?, preguntó Lisa. Su oficina emitió un comunicado expresando sorpresa por la corrupción y prometiendo plena cooperación, respondió Daniel con un toque de sarcasmo. Está muerto de miedo. El abogado de Todd dice que tiene grabaciones de conversaciones con el alcalde sobre cuotas de multas y objetivos de recaudación. Maya negó con la cabeza, incrédula. ¿Hasta dónde llega todo esto? Eso es lo que pasa con la corrupción, dijo Daniel sentándose a su lado en el sofá. Una vez que echa raíces, se extiende por todo el sistema. Todd era solo el síntoma más visible. En los días siguientes, el colapso de la red corrupta de Todd se aceleró. El periódico local publicó una serie de investigación en 7 partes titulada Placa de deshonra, que detallaba años de abusos cometidos por Todd y sus aliados. Antiguas víctimas salieron a la luz con historias que reflejaban el acoso sufrido por Maya. Cargos falsos, intimidación, amenazas. El fiscal del distrito anunció la creación de un grupo de trabajo especial para revisar cada caso en el que Todd había estado involucrado durante la última década. El Consejo Municipal celebró sesiones de emergencia para debatir reformas y mecanismos de supervisión policial. Lo que había comenzado como la vendetta de un solo agente contra una adolescente había expuesto fallas sistémicas en toda la estructura de poder de Jefferson. Una semana después del arresto de Todd, Daniel recibió una visita inesperada. La detective Sarah Reynolds, de la Policía Estatal. Traía noticias de que la audiencia preliminar de Todd había sido programada, junto con una solicitud para que Maya considerara testificar. Tu testimonio sería muy poderoso, explicó la detective Reynolds. Pero entiendo si es demasiado difícil. Maya miró a su padre, quien asintió con ánimo. Es tu decisión, Maya. Nadie te culparía si quisieras dejar esto atrás. Lo haré, dijo Maya con firmeza. La gente necesita saber lo que pasó. Todo. Más tarde esa noche, después de que la detective Reynolds se marchara, Daniel encontró a Maya sentada en el porche trasero, contemplando pensativa el atardecer. ¿Estás segura de testificar?, preguntó, sentándose a su lado. Sí, respondió ella sin dudar. Papá, cuando esto empezó,
Solo quería que Todd me dejara en paz. Pero ahora veo que siempre fue algo más grande que yo. Si no hablo, ¿quién lo hará? Daniel sonrió con un orgullo sereno. Sabes que tu madre y yo te criamos para defender lo que es correcto. Pero verte hacerlo, ver tu fortaleza en todo esto, es algo que me sobrecoge. Aprendí de los mejores, dijo Maya con suavidad, apoyándose en su hombro mientras la oscuridad caía sobre Jefferson. A kilómetros de allí, en el centro de detención del condado, Todd Wallace estaba solo en su celda. Su abogado acababa de irse tras darle el último golpe. Jake Miller, su antiguo compañero y amigo, había aceptado convertirse en testigo de la fiscalía a cambio de una reducción de condena. Jake testificaría sobre años de prácticas corruptas, uso excesivo de la fuerza y actividades ilegales. El imperio de Todd no solo se había desmoronado, se había derrumbado por completo, sepultándolo bajo los escombros de su propia obra. Mientras miraba las paredes de bloques de cemento de su celda, el oficial Todd Wallace finalmente comprendió lo que el coronel Daniel Carter había querido decir en su primer encuentro. No sabes cómo es la guerra, Wallace, pero lo sabrás. La guerra había llegado no con armas ni bombas, sino con pruebas y justicia. Y Todd había perdido antes incluso de darse cuenta de que estaba luchando. A la mañana siguiente, Maya entró en el Instituto Jefferson con la cabeza en alto por primera vez en semanas. No hubo susurros ni miradas de reojo, solo respeto. A su paso hacia la taquilla, los estudiantes se apartaban ligeramente, no por miedo, sino por una nueva forma de consideración. Vio a Ethan junto a su casillero, solo, pero más erguido que el día anterior. Cuando la vio, asintió una vez. Un pequeño gesto de reconocimiento, quizá incluso de gratitud. Maya le devolvió el gesto. Ni perdón ni amistad, sino el reconocimiento de una lección aprendida de la manera más dura. En la oficina del director, el director Winters estaba vaciando su escritorio, otra víctima más de la investigación por corrupción. Su incapacidad para proteger a Maya y su deferencia ante la autoridad de Todd le habían costado el puesto. Cuando Maya pasó frente a la puerta abierta, él levantó la vista, con el rostro marcado por el arrepentimiento. «Lo siento, Maya», dijo simplemente. «Debí haberte escuchado». Maya se detuvo en el umbral. «Sí», respondió. «Debió hacerlo». Luego continuó por el pasillo, con la cabeza en alto y el paso seguro. La chica que alguna vez había sido señalada por enfrentarse a un acosador, se había convertido ahora en el símbolo de la justicia en Jefferson, un recordatorio viviente de que incluso la corrupción más poderosa podía ser derribada por el valor de una sola persona que se negó a ser silenciada. Y detrás de ella, invisible pero siempre presente, se alzaba la sombra de su padre, el comandante de Delta Force, que le había enseñado que la verdadera fortaleza no tenía que ver con la intimidación ni con el poder, sino con mantenerse firme cuando el mundo intenta aplastarte. El imperio había caído, y de sus ruinas surgiría algo mejor. 2 semanas después del arresto de Todd Wallace, la luna llena proyectaba largas sombras sobre el jardín delantero de los Carter. En el interior, Daniel estaba sentado a la mesa de la cocina con el detective Reynolds, ultimando los detalles de la audiencia preliminar que se avecinaba, en la que Maya testificaría. Hemos recibido información creíble de que algunos de los partidarios que aún le quedan a Todd podrían intentar intimidar a los testigos, explicó Reynolds, deslizando una carpeta sobre la mesa. Nada específico sobre Maya, pero quería que estuviera al tanto. Daniel revisó los informes de inteligencia con ojos expertos. No es sorprendente. Un animal acorralado es más peligroso cuando no le queda nada que perder. Tendremos seguridad preparada, le aseguró Reynolds. Pero dadas sus capacidades particulares, pensé que debía saber a qué nos enfrentamos. Después de que Reynolds se marchó, Daniel encontró a Maya en la sala, repasando su declaración escrita para la audiencia. «¿Todo bien?», preguntó ella al notar su expresión. «Solo algunas precauciones que debemos tomar», respondió él sentándose a su lado. «¿Cómo te sientes con lo de mañana?». Maya dejó sus notas, nerviosa pero decidida. Se detuvo a estudiar el rostro de su padre. «Hay algo que no me estás diciendo». Daniel sonrió a pesar de sí mismo. Maya siempre había sido perceptiva. El detective Reynolds cree que algunos amigos de Todd podrían causar problemas durante la audiencia. ¿Van a intentar impedir que testifique? Puede que lo intenten,
No lo lograrán. Maya asintió, con una firmeza en la mandíbula que le recordó a Daniel a sí mismo. He estado pensando en lo que quiero decir, le contó. No solo sobre lo que hizo Todd, sino sobre por qué importa. ¿Cuántos otros podrían haber salido lastimados si no lo hubiéramos detenido? Eso es importante, asintió Daniel. Esto nunca fue solo sobre nosotros. Esa noche, mientras la familia Carter se preparaba para irse a dormir, el sistema de seguridad de Daniel le alertó de movimiento en el límite de la propiedad. En los monitores observó a 3 figuras vestidas de oscuro, avanzando por el jardín del vecino. Aficionados, murmuró, enviando mensajes a Wilson y Lawson, que se habían quedado en la ciudad como precaución. En cuestión de minutos, confirmaron que estaban en posición, vigilando a los intrusos. Lisa, Maya, llamó Daniel en voz baja. Arriba, al sótano, ahora. Sin dudarlo, se dirigieron a la habitación reforzada. Sereno y metódico, Daniel se colocó en la sala a oscuras, con las gafas de visión nocturna listas. Cuando los intrusos llegaron al porche trasero, el primero probó la puerta. Cerrada, por supuesto. Entonces sacó lo que parecía una herramienta para forzar cerraduras. Daniel lo reconoció como el oficial Peter Davis, uno de los aliados más cercanos de Todd en el departamento, y uno de los pocos que aún no habían sido suspendidos. 3 en el porche trasero, murmuró Daniel en su comunicador. Wilson, Lawson, esperen mi señal. La puerta trasera se abrió con un leve clic y los 3 oficiales se deslizaron dentro, sin saber que ya habían caído en la trampa de Daniel. Su conversación en susurros se oía con claridad en la casa silenciosa. Revisen arriba, ordenó Davis. Encuentren a la chica. Recuerden, solo necesitamos la evidencia que planea presentar mañana. Nada de fuerza innecesaria. ¿Y si se despiertan?, preguntó otro oficial con nerviosismo. No lo harán, respondió Davis con fría seguridad. Mientras los oficiales se separaban, Daniel les permitió registrar las habitaciones vacías del piso superior antes de actuar. Cuando Davis se dirigió hacia la puerta del sótano, Daniel activó el sistema de iluminación de emergencia de la casa, inundando el interior con una luz azul desorientadora que volvió inútiles sus linternas. Los intrusos se quedaron paralizados, dándose cuenta de repente de que algo iba mal. En ese instante de confusión, Wilson y Lawson entraron al mismo tiempo por la puerta principal y la trasera, silenciosos y eficientes. ¿Pero qué?, empezó a decir Davis, llevándose la mano al arma, solo para encontrarse con Daniel justo detrás de él, que se había movido por la casa sin hacer el menor ruido. ¿Busca algo, oficial Davis?, preguntó Daniel con calma. El allanamiento se convirtió en una emboscada en cuestión de segundos. Wilson y Lawson redujeron a los otros 2 agentes con facilidad experta, usando bridas para asegurarles las manos. Davis, al verse de pronto solo y superado, levantó la mano lentamente. Esto no es lo que parece, balbuceó. Allanamiento de morada, intento de manipulación de pruebas, conspiración para obstruir la justicia, enumeró Daniel con serenidad. A mí me parece bastante claro. Afuera las luces rojas y azules comenzaron a parpadear cuando llegó el equipo de la detective Reynolds, justo a tiempo. Daniel la había alertado del posible peligro horas antes, y juntos habían coordinado la trampa perfecta. Su puntualidad es excelente, detective, comentó Daniel cuando Reynolds entró, evaluando a los agentes reducidos con satisfacción profesional. No lo habríamos logrado sin su información, coronel, respondió ella, indicando a sus agentes que pusieran a los intrusos bajo custodia. Dirigiéndose a Davis, añadió, oficial Peter Davis queda detenido por allanamiento, conspiración para obstruir la justicia y unas 5 acusaciones más que disfrutaré enumerar en la comisaría. Mientras se llevaban a Davis esposado, éste lanzó una mirada venenosa a Daniel. Esto no ha terminado. En realidad, replicó Daniel, acaba de terminar. Su carrera, su libertad, su última oportunidad de hacer lo correcto. Todo se acabó. Maya y Lisa salieron del sótano después de que Reynolds confirmara que la escena era segura. Maya observó las consecuencias del allanamiento fallido, con una expresión firme. ¿De verdad creyeron que podían impedir que yo testificara?, dijo, más como afirmación que como pregunta. Estaban desesperados, explicó Daniel. Y los hombres desesperados rara vez piensan con claridad.
Reynolds se acercó a Maya con una sonrisa comprensiva. ¿Estás bien? Esto no debió de ser fácil. Estoy bien, aseguró Maya. Solo más decidida que nunca a hablar mañana. Eso es lo que no entienden de las tácticas de intimidación, observó Daniel. A menudo producen exactamente el efecto contrario al que se busca. El allanamiento fallido fue noticia a la mañana siguiente. Otro golpe para un departamento de policía ya en ruinas. 3 agentes más arrestados, una corrupción que resultaba mucho más profunda de lo que nadie había imaginado. En el juzgado, la seguridad se reforzó mientras Maya se preparaba para dar su testimonio. Los pasillos estaban llenos de policías estatales y agentes de paisano mezclados con los espectadores en la sala. Daniel y Lisa se sentaron en la primera fila, un frente unido de apoyo parental. Cuando llamaron a Maya al estrado, avanzó con pasos firmes y la cabeza en alto. Prestó juramento y se sentó en la silla de los testigos, cruzando brevemente la mirada con Todd. Al otro lado de la sala, el otrora imponente oficial estaba encorvado junto a su abogado. El uniforme había sido reemplazado por el naranja de prisión y su arrogancia, erosionada por la realidad. Señorita Carter, comenzó el fiscal, por favor cuéntele al tribunal con sus propias palabras qué ocurrió el 15 de septiembre cuando se encontró por primera vez con el oficial Wallace. Maya respiró hondo y empezó a declarar. Su voz, suave al principio, fue ganando fuerza a medida que relataba el acoso, las amenazas, el incidente del agua y el allanamiento ilegal de su casa. Habló con claridad y sin adornos. Los hechos eran lo bastante contundentes por sí solos. No exageró cuando describió la noche del allanamiento, el comportamiento amenazante de Todd hacia su madre, la entrada ilegal, su clara intención de aterrorizar. Varios miembros del jurado se estremecieron visiblemente. ¿Tenía miedo?, preguntó el fiscal. Sí, respondió Maya con honestidad. No solo por mí, sino por lo que significaba. Si un agente de policía pudo hacerme esto a mí, a mi familia, ¿qué podrían hacerle a alguien sin nuestros recursos? ¿A alguien sin un padre entrenado para protegerlo? ¿A alguien a quien quizá no le creerían? Desde su asiento, Daniel observaba con un orgullo sin disimular cómo su hija transformaba su trauma personal en un poderoso llamado a la rendición de cuentas. Ya no se trataba solo de Todd Wallace, se trataba del sistema que lo había permitido. Cuando llegó el turno del contrainterrogatorio de la defensa, el abogado de Todd se acercó con cautela. Señorita Carter, ¿no es posible que usted haya malinterpretado las acciones del agente Wallace como amenazas cuando simplemente estaba cumpliendo con su deber? Maya sostuvo su mirada con firmeza. ¿Es deber de un agente echar agua sobre la cabeza de una adolescente? ¿Seguirla a casa de noche con los faros apagados? ¿Entrar en su casa sin una orden válida? Si esos son deberes, entonces algo está profundamente roto en cómo definimos el trabajo policial. El abogado defensor no tuvo una respuesta efectiva. Tras unas cuantas preguntas más, débiles y sin convicción, regresó a su asiento, donde Todd estaba sentado, fulminando a Maya con una rabia impotente. Cuando Maya bajó del estrado de los testigos, pasó cerca de la mesa de Todd. Él se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró, lo bastante alto para que ella lo oyera. Esto no ha terminado, niña. Maya se detuvo, lo miró directamente a los ojos y respondió con tranquila seguridad. Sí, ya terminó. La audiencia preliminar concluyó con el juez ordenando que Todd fuera a juicio por múltiples cargos de delitos graves. Mientras la sala se vaciaba, los periodistas se agolpaban alrededor de Maya y su familia, gritando preguntas sobre justicia y reivindicación. Daniel protegió a Maya del tumulto, guiándola hacia una salida lateral, donde la detective Reynolds los esperaba para escoltarlos fuera. Mientras caminaban, Maya se inclinó hacia su padre. ¿Viste su cara cuando el juez anunció la decisión?, preguntó. Daniel asintió. En el momento en que se dio cuenta de que no había escapatoria. ¿Está mal que una parte de mí se sintiera satisfecha? No, respondió Daniel pensativo. Eso es humano. Solo no dejes que te defina. Fuera del juzgado se había reunido una pequeña multitud. No eran reporteros, sino ciudadanos de Jefferson. Cuando Maya salió, comenzaron a aplaudir, primero suavemente y luego creciendo hasta convertirse en una muestra sostenida de apoyo.
Entre ellos, Maya reconoció un rostro familiar, el señor Wilson, su vecino anciano que había grabado el primer enfrentamiento con Todd. «Lo hiciste bien, niña», dijo mientras pasaban. «Muy bien». La gente se apartó para dejarles paso. Muchos extendían la mano para tocar el hombro de Maya o simplemente asentían en señal de solidaridad. No era una celebración de la caída de Todd, sino el reconocimiento de algo más importante. El coraje frente a la intimidación, la verdad manteniéndose firme ante el poder. Cuando llegaron al coche, Daniel notó una figura solitaria al borde del aparcamiento. Ethan Wallace, observando en silencio. Al cruzarse sus miradas, Ethan asintió una vez, un gesto de reconocimiento, o quizá de respeto, antes de darse la vuelta y marcharse. Él también testificó, ¿sabes?, les dijo Reynolds mientras abría la puerta del coche. Contra su tío. Debió de ser duro para el chico. Maya observó la figura de Ethan alejándose. A veces hacer lo correcto es difícil. Eso es lo que hace que importe. Esa noche las sombras que habían planeado sobre la casa de los Carter durante semanas parecieron disiparse. La amenaza no había desaparecido por completo. El juicio de Todd aún estaba a meses de distancia, y la magnitud total de la corrupción en Jefferson seguía por salir a la luz. Pero se había doblado una esquina. Mientras Maya se preparaba para ir a dormir, se detuvo junto a la ventana, mirando la calle tranquila. No había patrullas acechando en las sombras, ninguna presencia maligna vigilando desde la oscuridad. Por primera vez en semanas, la noche se sentía simplemente como noche. Tranquila, ordinaria, segura. En el sótano, Daniel guardó bajo llave el último de su equipo táctico. La misión estaba pasando ahora de la protección inmediata a la justicia a largo plazo. Su equipo se había dispersado, regresando a sus vidas civiles con la satisfacción del deber cumplido. La guerra había terminado. El ajuste de cuentas había llegado. Y de las cenizas de la corrupción, algo nuevo comenzaba a surgir. La primavera llegó a Jefferson con una sensación de renovación que iba más allá de la estación. Habían pasado 4 meses desde la audiencia preliminar de Todd Wallace, y el pueblo había cambiado de maneras tanto visibles como profundas. En una luminosa mañana de sábado, Maya caminaba por el mercado de agricultores junto a su madre, disfrutando del simple placer de la normalidad. La gente aún la reconocía. La chica que se enfrentó a la corrupción no se olvidaba fácilmente, pero los susurros habían cambiado, del escándalo al respeto. «¡Maya!», llamó una voz entre la multitud. Zoe apareció, abriéndose paso entre los puestos de verduras hasta alcanzar a su amiga. «¿Viste las noticias de esta mañana?». «¿Qué noticias?». «Todd aceptó un acuerdo de culpabilidad», explicó Zoe sin aliento. 15 años, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 10. Está por todas las redes sociales. Lisa y Maya intercambiaron miradas sorprendidas. «Pensé que estaba decidido a pelearlo en los tribunales», dijo Lisa. «Las pruebas eran demasiado abrumadoras», respondió una voz conocida detrás de ellas. La detective Reynolds se acercó, con un aspecto más relajado del que jamás le habían visto. «Buenos días, familia Carter». Daniel apareció entonces con una bolsa de pan recién hecho del puesto de la panadería. «¿Sigues vigilándonos?», bromeó. Reynolds sonrió. «Viejas costumbres, pero quería que se enteraran por una fuente oficial. Wallace aceptó el acuerdo esta mañana. No habrá juicio». «¿Y los demás?», preguntó Maya. «Davis, Jake, el capitán...». «Distintos acuerdos, según su nivel de implicación y cooperación», explicó Reynolds. «El departamento se está reconstruyendo desde cero. Nuevo liderazgo, nueva formación, nueva supervisión». «¿Y el alcalde?», insistió Daniel con el gesto ensombrecido. Reynolds suspiró. «La semana pasada, la investigación sobre su implicación sigue en curso. La corrupción era más profunda de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». Mientras hablaban, Maya notó que algunas personas los observaban, no con desconfianza, sino con algo parecido a la gratitud. Una anciana se acercó con timidez y tocó el brazo de Maya. «Solo quería darte las gracias», dijo en voz baja. «Mi nieto fue arrestado por ese tal Wallace hace 2 años. Pruebas plantadas, cargos inventados. Ahora están revisando su caso gracias a lo que hiciste». A lo largo del día, se repitieron encuentros similares.
Personas compartiendo historias de sus propias experiencias con la corrupción de Todd, expresando su agradecimiento por la valentía de Maya y su familia. Lo que había comenzado como la lucha de una chica contra el acoso se había convertido en un ajuste de cuentas colectivo contra la injusticia. El lunes, Maya regresó a la escuela y encontró un anuncio en el tablón de avisos. El Consejo Estudiantil estaba organizando un foro sobre derechos civiles y responsabilidad policial. Su nombre figuraba como ponente invitada. La directora Morton, que había reemplazado a Winters tras su dimisión, detuvo a Maya en el pasillo. «Espero que consideres participar», le dijo con calidez. «Tu perspectiva sería invaluable». «Lo pensaré», prometió Maya. Hablar en público nunca había sido su objetivo. Solo quería justicia, no reconocimiento. Camino a su primera clase, Maya se cruzó con Ethan en el pasillo. Su relación había evolucionado hacia algo que no era exactamente amistad, pero tampoco enemistad. Un reconocimiento mutuo de una experiencia difícil compartida. «Hola», dijo él, caminando a su lado. «¿Te enteraste de lo de mi tío? ¿El acuerdo?» «Sí», Ethan asintió con una expresión compleja. «Mis padres están hablando de mudarnos. Empezar de cero en otro lugar». «¿Eso es lo que tú quieres?», preguntó Maya. «No lo sé», admitió. «Parte de mí cree que debería quedarme, intentar arreglar las cosas aquí, construir algo mejor que lo que él construyó». Maya lo pensó un momento. «Eso requiere valentía». «Estoy trabajando en ello», respondió Ethan con una sonrisa irónica. Se detuvo frente a la puerta de su aula. «Por cierto, quería que supieras que voy a testificar en la investigación de derechos civiles sobre todo lo que vi y oí a lo largo de los años». «Eso está bien, Ethan. Es lo mínimo que puedo hacer». «Nos vemos, Maya». Los cambios en Jefferson se extendieron más allá de la escuela y del departamento de policía. Las reuniones del ayuntamiento, antes casi vacías, ahora se llenaban de ciudadanos comprometidos que exigían transparencia y responsabilidad. Se creó una junta civil de supervisión para revisar la conducta policial. Los foros comunitarios abordaron problemas que llevaban años enquistados bajo la superficie. En la casa de los Carter, la vida se había asentado en una nueva normalidad. Daniel había rechazado ofertas para asesorar en reformas policiales en ciudades vecinas, eligiendo en su lugar centrarse en su familia y en su recuperación tras meses de tensión. Una noche, mientras Maya trabajaba en los ensayos para sus solicitudes universitarias en la mesa de la cocina, Daniel recibió una llamada telefónica que le provocó una rara expresión de sorpresa. «Era el general Hayes», les dijo a Lisa y a Maya después de colgar. «Me están ofreciendo un puesto en el Pentágono. Planificación estratégica de seguridad, protocolos de protección civil, nivel alto». «¿Vas a aceptarlo?», preguntó Lisa. Daniel miró a Maya. «¿Tú qué opinas?». Maya reflexionó con cuidado. «Creo que serías muy bueno en eso, haciendo los sistemas más seguros, protegiendo a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Eso es lo que mejor sabes hacer». «Significaría mudarnos a Washington, D.C. el próximo verano», señaló Daniel. «Después de tu graduación». «Ya estaba mirando Georgetown de todos modos», respondió Maya con una pequeña sonrisa. «Su programa prederecho es excelente». Lisa alzó una ceja. «¿Prederecho? ¿Cuándo pasó esto?». Maya se encogió de hombros, un poco avergonzada. «Lo he estado pensando desde hace tiempo. Desde todo lo de Todd, en realidad. Quiero entender cómo funciona la ley. ¿Cómo se supone que debe funcionar? Tal vez convertirme en abogada de derechos civiles o trabajar en la reforma policial». Daniel asintió, con el orgullo reflejado en el rostro. «Usar tu experiencia para ayudar a otros. Eso suena muy bien». Una semana después, Maya recibió una invitación inesperada. La nueva jefa de policía quería reunirse con ella. Con cierta aprensión, aceptó. Acompañada por su padre, descubrió que la jefa Andrea Powell era todo lo que Todd Wallace no había sido. Reflexiva, ética y comprometida con el servicio a la comunidad. Los recibió en su despacho, transformado por completo del caótico dominio de Todd en un espacio ordenado, con premios comunitarios y fotos familiares exhibidas de forma destacada. «Gracias por venir», comenzó Powell. «Quería conocer a la joven que inició esta transformación», señaló a su alrededor. «Nada de esto habría sucedido sin tu valentía, Maya». «Solo me defendí», respondió Maya con modestia.
Hiciste mucho más que eso, la corrigió Powell. Sacaste a la luz un cáncer que llevaba años creciendo en este departamento. Y ahora tenemos la oportunidad de construir algo mejor. Expuso sus planes de reforma, mayor formación, participación comunitaria, procedimientos disciplinarios transparentes, cámaras corporales para todos los agentes. Lo llamamos el protocolo Carter, añadió. Si te parece bien, Maya parpadeó, sorprendida. ¿Lo nombraron por mí? Por lo que representas, aclaró Powell. Plantarse ante el abuso de poder, incluso cuando parece inútil, especialmente entonces. Al salir de la comisaría, Maya se fijó en el tablón comunitario del vestíbulo. Entre avisos y carteles de búsqueda, había una fotografía enmarcada de una joven mujer negra con uniforme policial. El pie de foto decía Agente Janelle Williams, 1979-2003, recordada por su integridad. ¿Quién era?, preguntó Maya al sargento de guardia. Una de los nuestros, respondió con respeto. Intentó denunciar la corrupción hace años, antes de que existieran canales adecuados. Murió en lo que se dictaminó como un accidente durante un control de tráfico. La jefa Powell reabrió su caso el mes pasado. Ya afuera, bajo el brillante sol de la tarde, Maya permaneció en silencio, asimilando todo lo que había visto y oído. Era más grande que nosotros, ¿verdad?, dijo por fin a su padre. Todd, la corrupción, todo. Las batallas más importantes casi siempre lo son, respondió Daniel. Por eso merece la pena librarlas. Al llegar a casa encontraron a Lisa en el jardín delantero, plantando flores de primavera con una energía que hablaba de renovación. Maya se unió a ella, hundiendo las manos en la tierra fértil mientras hablaban de planes universitarios y del verano que se acercaba. Más tarde esa noche, Maya se quedó de pie junto a la ventana de su habitación, observando la calle tranquila mientras el anochecer caía sobre Jefferson. Tanto había cambiado en 7 meses. El pueblo, la escuela, ella misma. El miedo que antes ensombrecía su vida diaria se había transformado en algo inesperado. Propósito. Sobre su escritorio yacían solicitudes universitarias y el borrador de un ensayo sobre la justicia y la rendición de cuentas. A su lado, una carta de un bufete especializado en derechos civiles le ofrecía una pasantía de verano antes de comenzar la universidad. Maya pensó en lo que había dicho el jefe Powell. Plantarse frente al abuso de poder incluso cuando parece inútil. En ese momento no se había sentido como valentía, solo como necesidad, supervivencia, hacer lo que había que hacer. Pero quizá eso era en realidad la valentía. Su teléfono sonó con un mensaje de Zoe. Reunión mañana sobre el Comité de Derechos Estudiantiles. Tu voz importa. Maya sonrió y respondió con una rápida confirmación. Su voz sí importaba. Había aprendido esa lección entre fuego y miedo, manteniéndose firme cuando el mundo intentó derribarla. Abajo podía oír a sus padres hablando en voz baja en la cocina, la risa profunda de su padre mezclándose con la más ligera de su madre, el sonido de la seguridad, de la familia, del hogar. Maya Carter, hija de un comandante de la Fuerza Delta, sobreviviente del poder corrupto, catalizadora del cambio, se apartó de la ventana y se sentó en su escritorio, acercando su portátil. Había trabajo por hacer, un futuro que planear, un legado que construir. Afuera Jefferson continuaba su lenta transformación. Adentro, Maya empezó a escribir, con las palabras fluyendo con una confianza recién descubierta. Aprendí sobre la justicia no en los libros de texto, sino en su ausencia. Aprendí sobre el poder no de quienes lo ejercieron de forma corrupta, sino de quienes se opusieron a esa corrupción. Y aprendí que una sola voz alzada, con verdad, puede resonar mucho más allá de lo que cualquiera imagina. A la mañana siguiente, Maya entró al Instituto Jefferson con la cabeza en alto mientras los estudiantes se apartaban para dejarla pasar, mostrando un respeto nacido no del miedo, sino de la admiración. Se movía con la tranquila seguridad de alguien que había enfrentado la oscuridad y había salido más fuerte, más sabia, más decidida. Durante el desayuno, Daniel le había dicho algo que resonó profundamente en ella. Creyeron que podían quebrarte, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Maya Carter, hija, estudiante, catalizadora del cambio, sonrió para sí mientras se dirigía a clase, lista para continuar un trabajo que apenas comenzaba.
¿Qué harías si el sistema destinado a protegerte se convirtiera en tu mayor amenaza? La historia de Maya nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Si esta historia de justicia y responsabilidad te conmovió, por favor dale me gusta, suscríbete y compártela. Para más historias que desafían nuestra comprensión del poder y la resiliencia, activa la campana de notificaciones.